Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de aplicación de la nueva ley en las enseñanzas de Castilla-La Mancha. Os estáis incorporando todos ahora mismo, dábamos comienzo a las 4:30. Estamos esperando un par de minutillos para que los compañeros que no se pueden incorporar porque nos consta que la plataforma del Centro Regional ahora mismo está caída, accedan a través del enlace que se ha mandado a todo el mundo por correo electrónico. Todo el mundo tiene en su correo corporativo, en el de Educa Castilla-La Mancha, el enlace para acceder a esta sesión. El que tenga dificultad, que escriba también al correo de fp.crfp@jccm.es, les damos paso. Y luego entre vosotros, si conocéis a compañeros y podéis mandarles el enlace para que puedan acceder, pues también os lo agradecemos. Pero en principio quien intente acceder a través del foro de nuestra plataforma lo va a encontrar caído. Pero bueno, yo creo que ya están accediendo bastante, ¿vale? Si podéis ayudar a los compañeros que no tienen acceso facilitándoles el enlace, pues os lo agradecemos. Quiero dar la bienvenida y agradecer su presencia a José Rodrigo Cerrillo, al director general de Formación Profesional, que está hoy con nosotros y que nos va a saludar. Ujú. José Rodrigo. Muy buenas tardes, Belén. ¿Empezamos? Sí, cuando tú quieras. Bueno, muy bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de formación sobre la nueva ley de formación profesional. Hace un rato recordábamos un poco el planteamiento que llevábamos el curso pasado también por estas fechas en aplicación de la nueva normativa que entraba en vigor a partir de enero del 2024 para dar de alta a los alumnos en la Seguridad Social. Fue todo un reto y bueno, pues estuvimos trabajando muy duro desde todas las delegaciones provinciales, desde la consejería, con todo el equipo de asesores de formación profesional y junto con la Tesorería General de la Seguridad Social para poner en marcha un sistema que diese garantías a todos los alumnos para poder empezar su fase de formación en empresa en las mejores condiciones. Y prácticamente un año después, apenas unos meses de que el Ministerio publicase los decretos de modificación curricular, tanto de grado básico, grado medio, grado superior y cursos de especialización, pues lo hacemos nosotros también. El día 11 de noviembre se publicaron estos decretos autonómicos que modifican la estructura curricular de los ciclos formativos, algo en lo que tanto coordinadores de familia profesional, jefes de departamento y profesorado de formación profesional en general han estado trabajando durante este último curso académico. La aplicación de la nueva ley pues, culminará con el desarrollo de la orden de evaluación y la orden de FP Dual. Precisamente este próximo jueves se publicará en el Diario Oficial la orden de evaluación para poder ya configurar las programaciones didácticas de cada módulo profesional y acto seguido la semana próxima se publicará la orden de formación profesional dual. Como veis, vamos al unísono en relación a la publicación de la norma y la formación que quiero agradecer también al Centro Regional de Formación del Profesorado, el esfuerzo que estáis haciendo en poner en marcha, por un lado, en asumir todos los nuevos contenidos que se están desarrollando para aplicar esta normativa en Castilla-La Mancha de la mejor manera posible. Como os decía, la aplicación prácticamente desde hace unos meses, apenas en junio se publicaron los decretos de modificación curricular, específicamente el 28 de mayo y seguidamente del puente nos pusimos nosotros a trabajar en nuestros decretos de modificación curricular. Y esta nueva ley, esta nueva forma también de trabajo en formación profesional, pues va a suponer todo un reto de colaboración público-privada. Siempre venimos trabajando de una única manera en la formación en centros de trabajo, cuando el alumnado ha terminado su fase de formación en el centro educativo, pero siempre nos ha quedado aquella cuestión de que el alumnado, cuando le hablamos en el primer curso, entendería mejor las cosas cuando ve lo que es la empresa. Y este es el reto que vamos a tener por delante, iniciar esa fase de formación en empresa desde el primer curso. Bien, este curso de formación que se va a desarrollar en estas 4 sesiones de manera virtual en turno vespertino, vamos a poder contar con Jesús Ángel Tendero, que es inspector de la delegación de Albacete, y va a hacer un poco el encuadre del marco normativo que estamos desarrollando en Castilla-La Mancha en relación a la fase de evaluación. El siguiente ponente que tendremos es Pepe Garrigós, es un compañero de la Unidad de Formación Profesional de la Delegación Provincial de Albacete, que establecerá un poco el marco de la formación profesional dual
y aprenderemos también con él a hacer esos programas de formación individualizados, esos programas únicos que tenemos que diseñar para cada alumno y cómo hacer esa selección de resultados de aprendizaje. Y en la tercera sesión contaremos con un compañero que es Sebastián Romero, es un profesor de formación profesional de la familia de informática, es coordinador de la familia profesional y también nos va a ayudar un poco a cómo establecer esa programación docente, que esa programación docente coge ahora más relevancia por el hecho de que vamos a tener que trabajar activamente todo el equipo docente del ciclo formativo, tanto profesores de primero como profesores de segundo, para que esa fase de formación en empresa pues tenga mejor sentido y se pueda desarrollar a lo largo de los dos cursos. Y luego una última sesión donde podrán estar los tres ponentes para resolución de dudas e incluso pues haceros un poquito también un ejemplo del proyecto intermodular, de cómo poder diseñar esa parte del currículum. Animaos, esta nueva normativa que entra en vigor, como sabéis, a partir de enero del 2025. Vamos a intentar que sea todo lo digital posible a través de la plataforma Educamos. Yo creo que aquí lo más importante también es no solamente esa búsqueda de empresas que siempre todos los cursos académicos tenemos que estar haciendo, sino también el asesoramiento a las empresas y el acompañamiento desde las delegaciones y desde la consejería que queremos hacer. Una vez se publiquen las órdenes, estableceremos grupos de trabajo con los tutores de FCT de segundo y tutores de Dual de primero para acompañaros un poco en esa dinámica de cómo hacéis el planteamiento, no solamente de la búsqueda de empresa, sino de esa fidelización de la colaboración público-privada de la que estábamos hablando. Animaos a que penséis, a que veáis la mejor manera de, si es en primero, si es en segundo, si es en el primer trimestre, en el segundo, en el tercer trimestre, de que compartáis las experiencias, de que resolváis todas las dudas que tengáis en relación a esta aplicación de la nueva normativa y saber siempre que vamos a estar ahí para cuantas dudas os surjan, que esa frustración de saber si vamos a contar con las empresas o no, que ya os digo que hay muchísimas empresas deseando colaborar con nosotros. Además, precisamente este año es el año que más alumnos de formación profesional tenemos en el sistema educativo, más de 46.000 alumnos, que es prácticamente el doble de los que tiene la universidad y 13.000 más que los que tiene bachillerato. Eso nos hace asumir como reto el que tenemos que estar un poco a la altura para poder dar respuesta a las demandas, por un lado, del alumno que se quiere formar y, por otro lado, también de las empresas que quieren incorporar talento a sus plantillas. Así que ánimo con la tarea y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo. Belén. Muchas gracias, José Rodrigo, por tus palabras y tus ánimos y vamos con la tarea. Antes de presentar al ponente de hoy, quiero dar un par de aclaraciones o de avisos. Por un lado, lo que más os preocupa, el tema de la asistencia. Para poder certificar esta formación hay que asistir online a las 4 sesiones, con independencia de que luego se queden grabadas. Y para poder justificar vuestra asistencia, vamos a colgar ahora en unos minutillos en PIR un enlace a un formulario para que registréis vuestro nombre y apellidos y DNI, ¿vale? Va a estar ese formulario abierto mientras dure el curso, es decir, de 4:30 a 6:30. Y luego, todas las dudas que surjan durante la formación, podéis comentarlas en PIR, escribís vuestra pregunta, nosotros las vamos a recopilar todas, se las pasamos a los ponentes y el próximo jueves se irán resolviendo todas, una por una. Quedarán resueltas, no os preocupéis, ¿vale? Pero esa va a ser la fórmula para preguntar dudas. Así que, sin más, quiero presentaros al ponente de hoy, a Jesús Ángel. Jesús Ángel Tendero Sánchez, él es inspector en Albacete y nos va a hablar sobre normativa de aplicación en el nuevo sistema de formación profesional en Castilla-La Mancha, todo lo relativo a la evaluación en formación profesional. Así que Jesús Ángel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Belén, muchas Cuando, gracias. cuando tú quieras. Gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta formación. Voy a intentar compartir la pantalla lo primero. Creo que ahora ya estáis viendo la presentación. A ver si me deja esto ponerlo en modo presentación un segundín. Vale. Bueno, creo que la veis sin problema, ¿verdad, Belén? Sí, ¿Se está se viendo ve bien ya? Perfecto. perfecto, Jesús, sí.
Bueno, pues en primer lugar, daros la bienvenida, daros las gracias también por la atención, por el interés que ha despertado esta formación. Yo espero que lo que os vamos a contar aquí esté a la altura de las expectativas que habéis puesto en el curso. Sin duda, nuestra intención es, por una parte, poneros al tanto de las novedades que hay en relación con la normativa, tanto de la normativa que ya se ha publicado como de la que se va a publicar, como habéis oído al director general, en breve, y también pues intentar resolver las dudas que podáis tener. Es lógico que tengáis dudas porque estamos ante un cambio notable en el sistema de formación profesional y por tanto pues es lógico que haya dudas e incertidumbre, pero también el objetivo de estas sesiones de trabajo es ayudaros a intentar resolver en la medida de lo posible todas esas dudas. Mirad, me toca a mí la parte que yo sé que despierta un poco más de pereza, que es la normativa, pero voy a intentar hacerosla lo más clara y lo más concisa posible, yendo al grano de la normativa que se ha publicado y también contándoos las novedades de la que se va a publicar. Con una cierta prudencia, porque aunque yo he manejado los últimos borradores para preparar esta ponencia, es posible que haya alguna modificación en algunas cuestiones puntuales de las que yo os voy a trasladar. Hablo de las órdenes, de la orden de evaluación y de la orden de dual. Bueno, también antes de comenzar, os he incorporado aquí, como veis en esta presentación, en esta primera diapositiva, un código QR por si queréis seguir la presentación en el móvil o en la tablet. Y luego también una cláusula de estilo, un poco por economía en el lenguaje. Yo voy a utilizar el masculino como género neutro, de manera que las apreciaciones que haga en masculino, entendedlas indistintamente aplicables a hombres y a mujeres. Os pido también perdón porque estoy un poco constipado, entonces estoy ahí con la voz un poco que se me va. Espero que me aguante estas 2 horas. También he pensado hacer un descansillo cuando llevemos aproximadamente una hora, de unos 5 minutos, para que nos oxigenemos un poco y bebamos agua o vosotros un café o lo que queráis, y ya continuaremos hasta finalizar. Como os decía Belén, las dudas que tengáis, las preguntas, nos las podéis trasladar en el foro, en esta parte de preguntas y respuestas, y el jueves intentaremos darle respuesta. Bueno, os cuento en primer lugar cuál es el índice que yo he pensado para estructurar esta sesión de trabajo. Vamos a comenzar con los objetivos de la sesión. El segundo apartado, que dudaba realmente en incorporarlo o no, es un apartado de carácter introductorio para poneros al tanto, para refrescaros la memoria de alguna nomenclatura, terminología que es propia de este nuevo sistema de formación profesional, con el objetivo también de que nadie se pierda, porque voy a hacer referencia a algunos términos de manera reiterada a lo largo de la exposición. En el tercer punto vamos a hablar de las modificaciones curriculares a la luz de estos nuevos decretos que se han publicado con fecha 11 de noviembre de 2024. Al hilo de esto, mirad, en la sesión, bueno, en la edición de la semana pasada, nos preguntaba algún compañero vuestro sobre por qué no se había publicado, por qué no se habían publicado decretos de título pues ya modificados, sin necesidad de tener que recurrir a estos decretos que a su vez modifican otros. La respuesta es sencilla, es muy complicado, hay que pasar muchos filtros para publicar los decretos. Entonces, estamos hablando en Castilla-La Mancha del orden de unos 150 títulos. Imaginaos tener que publicar de una sola tirada, por decirlo de alguna forma, 150 decretos. Sería un proceso muy tedioso que demoraría mucho la publicación de la norma. Por eso se han publicado, como ahora veréis, posiblemente ya les hayáis echado un vistazo, 4 decretos que a su vez modifican los decretos de los títulos de grado básico, de grado medio, de grado superior y de los cursos de especialización. Este ha sido la misma línea de trabajo, el mismo camino que ha seguido también el Ministerio con la publicación de esos reales decretos que son norma básica y a los que también voy a haceros referencia. El cuarto apartado de la exposición es el grueso de mi ponencia, la regulación de la evaluación, promoción y titulación a la luz de la nueva orden que en principio se publica este jueves, como os acaba de decir el director general. Esta orden va a relegar a un quinto plano a la del 29 de julio de 2010. Y digo que la relega, no la deroga totalmente, porque todavía tenemos 3 títulos que son reminiscencia de la LOCSE, el título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico superior de prevención de riesgos y técnico superior de dietética. Para esos 3 títulos sería todavía de aplicación la orden del 29 de julio de 2010 y, por supuesto, también lo sería
para este año, para este segundo curso de formación profesional, porque en este curso no estamos aplicando todavía los nuevos currículos implementados por la nueva ley orgánica. Entonces, aplicamos la orden del 29 de julio de 2010, todavía la orden habitual, vamos, para este curso en segundo curso. Valga la redundancia. En el quinto apartado vamos a hablar de la regulación del sistema de formación profesional dual, también de acuerdo con esa nueva orden que se va a publicar y que va a derogar la del 25 de mayo de 2016, que como sabéis hasta ahora regula los proyectos dual. Y finalmente en el sexto apartado os voy a hablar de algunas cuestiones a tener en cuenta en la evaluación de los módulos profesionales, desde la perspectiva de la inspección y también del derecho a la reclamación, a la evaluación objetiva que se contempla en todas las órdenes de evaluación de todas las enseñanzas. Me parecía a mí interesante también enfocarlo de esta manera para intentar conectar la reclamación con lo que pues es relevante a la hora de tener en cuenta determinados elementos en la evaluación. Dicho todo esto, empezamos ya con los objetivos de la sesión. Bueno, los objetivos, como veis ahí, son 4. Explicar las principales novedades que afectan a este nuevo sistema de formación profesional a la luz de la Ley Orgánica de Formación Profesional y del Real Decreto de su desarrollo. Informaros también de las cuestiones más destacadas que van a regular la evaluación, la promoción, titulación y certificación en los ciclos formativos de grados D y E, ciclos formativos de grado D. Sabéis que son el grado básico, el medio y el superior, y el grado B son los cursos de especialización. Informaros también de las cuestiones más destacadas que van a pautar la organización y el desarrollo de la formación profesional dual, también de acuerdo a esa nueva orden que se va a publicar. Y finalmente, como os acabo de decir, aclarar algunos aspectos relevantes a tener en cuenta en relación con la evaluación de los módulos profesionales de los grados D y E. Bueno, pues pasamos a este apartado, a este segundo apartado que os decía que tiene un carácter un tanto introductorio, que es la estructura del nuevo sistema de formación profesional. Yo, a través de estos 5 banners, resalto 5 cuestiones que considero importantes. En primer lugar, la normativa básica. ¿Qué es la normativa básica? Pues, como seguramente sabéis, es la que dicta el Estado en el ejercicio de sus competencias y que es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. Nuestra comunidad autónoma desarrolla el 40% del currículo, porque así viene establecido también en la Ley Orgánica de Educación, y el 60% restante, nosotros desarrollamos el 40%, el 60% es el que nos viene dado por la normativa básica, o sea, por esos reales decretos de título y de las enseñanzas mínimas. Bueno, aquí os he puesto cuál es la normativa básica más relevante. El eje nuclear, sin duda, es la Ley Orgánica 3/2022 de 31 de marzo de ordenación de la formación profesional. Es ley orgánica porque afecta a un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Y luego el Real Decreto de Desarrollo, que es el 659/2023, que se ha modificado ahora recientemente en el año 2024, con ese otro Real Decreto con el que, en cierto modo, se han matado 2 pájaros de un tiro. Por una parte, se ha modificado el Real Decreto que regula las enseñanzas, las características de los centros de educación secundaria obligatoria, de primaria, de infantil, bueno, requisitos en cuanto a instalaciones y demás, y también se ha modificado este Real Decreto 659/2023. Un consejo, si vais a buscar este Real Decreto, os recomiendo que cuando hagáis la búsqueda en Google o en el buscador que utilicéis, incorporéis la palabra consolidado, porque así vais a tener acceso a la normativa más reciente que incorpora a su vez las modificaciones que haya podido sufrir la norma. En este caso, las modificaciones que introduce esta otra norma del año 2024. Y luego os he puesto en otro color, pues otra normativa básica importante, el Real Decreto que regula el calendario de implantación, y luego esos 4 reales decretos que son los de enseñanzas mínimas y que de enseñanzas mínimas, son los reales decretos con los que se modifican a su vez los reales decretos de los grados medio, básico, medio superior y cursos de especialización y sus enseñanzas mínimas. Los tenéis ahí reflejados, digo los tenéis porque esta presentación la vais a tener, vais a disponer de ella. Bueno, quienes estén siguiéndola con el código QR pues ya tienen acceso a ella, pero también va a estar disponible en la plataforma del centro regional.
Bueno, también interesante recordar los grados. Como sabéis, con el nuevo sistema de formación profesional hablamos de estos 5 grados. El grado A, que es una acreditación parcial de competencia, es decir, esto acredita un resultado de aprendizaje. El nivel puede ser 1, 2 o 3 en función de pues, ese nivel de complejidad de los estándares de aprendizaje a los que esté asociado ese resultado de aprendizaje. Recordad que ahora hablamos de estándares de competencia, no de unidades de competencia, ¿vale? Las unidades de competencia han pasado a denominarse estándares de competencia. Perdonad si voy un poco deprisa. Si veis que es así y necesitáis alguna aclaración o que decelere un poco, lo podéis poner por el chat de preguntas y respuestas y Belén me lo dice y yo bajo un poco el ritmo, ¿vale? Pero creo que esto lo tenéis controlado. El grado B es una certificación de competencia, que esto lo que hace es certificarnos un módulo profesional. El grado C es un certificado profesional que ya nos proporciona una cualificación profesional, es decir, una cualificación está integrada por varios estándares de competencia. Los niveles, como siempre veis, son 1, 2 o 3, pero nosotros nos centramos fundamentalmente en los grados D y E. El grado D es pues el que corresponde a los ciclos de grado básico, medio y superior, niveles 1, 2 y 3 respectivamente, y el grado E son los cursos de especialización que pueden ser de grado medio o de grado superior, es decir, niveles 2 y 3. Con respecto a la estructura de los ciclos, esto también cambia de acuerdo a lo que establece el Real Decreto 659. Como veis, en el grado básico hablamos de los ámbitos. Dentro de los ámbitos tenemos el de la comunicación y ciencias sociales, que engloba todas esas materias que veis ahí, que son propias de la educación secundaria obligatoria. El de ciencias aplicadas, pues hace lo propio, pero en otro campo, en el que está relacionado con las ciencias. Luego tenemos un ámbito profesional, que engloba los módulos profesionales que nos desarrollan esta formación necesaria para obtener los grados C, vinculados a los niveles de competencia 1 del Catálogo Nacional de Estándares, y el módulo de itinerario personal para la empleabilidad, el módulo de IP. Y además de los ámbitos, tenemos el proyecto intermodular, del que después vamos a hablar, y tiempos específicos de tutoría. La tutoría ya veréis que tiene un papel pues, muy relevante en los grados básicos, y además se podrían incorporar complementos de formación para contribuir al logro de las competencias de la ESO. Como sabéis, con el título de técnico profesional básico se les otorga a los alumnos también el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Y esto es así porque a través de esos ámbitos de la comunicación y ciencias sociales y de ciencias aplicadas, los alumnos pues adquieren las competencias del perfil de salida de la educación secundaria obligatoria. Bueno, pues podríamos implementar también complementos formativos que contribuyeran en mayor medida al logro de esas competencias de la ESO, de la educación secundaria obligatoria. En los ciclos de grado medio y de grado superior, esta es la estructura que preceptúa el Real Decreto. Tenemos una parte troncal obligatoria, que estaría formada por los módulos profesionales del catálogo modular. Luego tendríamos una serie de módulos que llamamos transversales, de orientación laboral y de emprendimiento, que son IP, que se desarrolla en primero y en segundo, digitalización aplicada al sistema productivo. No me he equivocado, es que en la comunidad autónoma hemos rebautizado un poco este módulo y le hemos llamado digitalización aplicada al sector productivo. Bueno, tampoco pasa nada. El Real Decreto lo contempla, lo considera como sistema productivo. Luego el módulo de sostenibilidad aplicada al sistema productivo y el inglés profesional. Y aparte de esto, tendremos el proyecto intermodular y además en segundo curso, una parte de optatividad, de la que después os hablaré, que podría comprender entre 80 y 160 horas. En la comunidad autónoma, ya os adelanto, que nos hemos quedado en ese mínimo, en esas 80 horas. Esta es la estructura, por tanto, de los ciclos de grado medio y grado superior. En cuanto a la formación en la empresa, sin duda la estrella en este cambio del sistema de formación profesional, lo primero que tenemos que tener claro es que hablamos de formación en la empresa. Es decir, que ya el concepto o la terminología de prácticas tenemos que empezar a desterrarla, porque esa formación en la empresa va a tener un carácter, un contenido curricular. Por tanto, no hablamos de prácticas en empresa, sino ya de formación en la empresa. Y para el desarrollo de esa formación en la empresa, aunque ahora después vamos a profundizar en más cuestiones, yo he considerado importante, lo primero, destacaros estos dos regímenes en los que se puede desarrollar esa formación, que son el régimen general, que tiene una
una duración, como veis en pantalla, de entre el 25 y el 35% de la duración total de la formación para grado medio y para grado superior, nos vamos al 20% de la duración total en el grado básico, es decir, nos vamos a ir a 400 horas en el grado básico y a entre 500 y 700 horas, aunque no vamos a llegar a tanto, después lo veréis, en el grado medio y en el grado superior. Otra cuestión importante es que en el régimen general se podrían desarrollar hasta un 20% de los resultados de aprendizaje del currículo en la empresa, y la tercera característica diferenciadora es que no hay un contrato de formación en la empresa. ¿Diferenciadora con respecto a qué? Pues al régimen que veis abajo, que es el intensivo, donde tenemos ya una duración de la formación superior a 700 horas, es decir, por encima ya del 35%. Trabajaremos en la empresa más de un 30% de los resultados de aprendizaje del currículo, como veis, pues un porcentaje significativo, y además existe un contrato de formación del alumno con la empresa, un contrato de alternancia. Y finalmente, para terminar con esta introducción, también quería hablaros de la formación complementaria, poniéndoos el símil con lo que son, por ejemplo, los proyectos Dual B ahora mismo. Es decir, el artículo 97 de este Real Decreto famoso 659/2023 también contempla que en los grados D y en el grado E podríamos incorporar complementos formativos que son ajenos al currículo y que podrían tener una duración como máximo del 10% en los grados básico, medio, superior, y hasta y cursos de especialización en el régimen general, y hasta un 40% de toda esa formación, de todos esos ciclos, en el régimen intensivo. Después hablaremos también tranquilamente de esta formación complementaria que se contempla también en nuestra orden de formación en la empresa. Bueno, pues introducidos todos estos conceptos o recordados estos conceptos, vamos a pasar ya a la parte curricular, a las modificaciones curriculares, basándome en estos nuevos decretos que se acaban de publicar. Yo os voy a destacar las cuestiones que a mí más me llaman la atención y que creo que a lo mejor os pueden servir para despejar algunas dudas. Un poco por deformación profesional os explico cuál es la estructura de la norma. En los decretos, como en todas las normas jurídicas, os vais a encontrar una introducción, que es lo que llamamos la exposición de motivos, una parte expositiva, donde se justifica por qué se dicta la nueva norma. Esto es principalmente pues, por un principio que regula la actuación de la administración, que es el principio de buena regulación, que a su vez se conecta con otros principios jurídicos de seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, eficacia, en fin, pues una serie de cuestiones que tienen ese carácter jurídico y que tampoco vamos a profundizar aquí en este curso. Y luego tenéis una parte dispositiva, que son los artículos. Y si les habéis echado un vistazo a los decretos, pues habréis visto que hay artículos que se refieren a cuestiones más generales y otros que van muy focalizados a artículos concretos o a la modificación de artículos concretos de decretos concretos. Nosotros vamos a quedar en las generalidades, también para no aburriros. Y en estos decretos, en este decreto inicialmente que modifica los decretos de grado básico, que es el 78/2024, son fáciles de recordar porque tienen números consecutivos, son el 78, el 79, el 80 y el 81, para los grados básicos, medio, superior y cursos de especialización. Bueno, pues en el 78/2024, os vais a encontrar como anexos la modificación de la duración y distribución horaria semanal de los módulos, y luego en otro anexo, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación y duración del módulo de IP, de itinerario personal para la empleabilidad. Bueno, os cuento cosas que a mí me llaman la atención, como os digo. En primer lugar, ¿cómo quedan los módulos profesionales? Pues se suprimen los módulos de FCT, formación en centro de trabajo, e iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, como ya sabéis. Y se incluyen los módulos profesionales de itinerario personal para la empleabilidad y proyecto intermodular de aprendizaje colaborativo. La norma también puntualiza que el llamado módulo de comunicación y sociedad ahora pasa a ser el ámbito de comunicación y ciencias sociales, 1 y 2, porque como sabéis se desarrolla en primero y en segundo, y el módulo de ciencias aplicadas, pues ahora es el ámbito de ciencias aplicadas también 1 y 2. Y como veis ahí en la parte inferior de esta diapositiva, pues la regulación de estos ámbitos viene establecida por este decreto, que es el decreto de currículo de la educación secundaria obligatoria. Por eso, si le habéis echado también un vistazo a la estructura de los ámbitos, veréis que los elementos curriculares son diferentes. Se habla de competencias
competencias específicas, de descriptores de competencias, en fin, de una serie de elementos que son propios de la educación secundaria obligatoria. Y esto es así porque los grados básicos forman parte de la enseñanza básica y dentro de la enseñanza básica, a través de estos ámbitos, lo que se pretende es que los alumnos consigan las competencias del perfil de salida de la educación secundaria obligatoria para poder tener el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Bueno, ¿cómo se organizan estos nuevos módulos? Pues también lo sabéis, lo estáis viendo este año, quienes estéis en los grados básicos. Tenemos el módulo de IPE, de itinerario personal para la empleabilidad, que se cursa en el primer curso, y luego el proyecto intermodular, que lo vamos a desarrollar en primero y en segundo. Y contempla la norma que se deben establecer en su programación didáctica los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación que se van a trabajar en cada curso. Y también dice que se basará en una metodología basada en retos. Seguro que, bueno, sabéis perfectamente de lo que se habla, pero bueno, os lo aclaro. La metodología basada en retos es una de las metodologías activas. Sabéis que las metodologías activas están ahora muy en boga y se implementan en todas las enseñanzas, y son metodologías que lo que pretenden es, a través del planteamiento de proyectos, de tareas, conseguir que los alumnos movilicen sus recursos, sus aprendizajes, le confieran a ese aprendizaje un carácter significativo y puedan resolver por sí mismos esos problemas trabajando de forma autónoma. Evidentemente con una cierta guía por parte vuestra como docentes, pero de esta manera, como os digo, pues se pretende que crezcan en autonomía y sean capaces de resolver sus problemas, lo cual en el caso que nos ocupa pues es especialmente importante, puesto que estamos preparando a alumnos que se van a incorporar al mercado laboral, ¿no? Y esa autonomía pues es sin duda una cualidad muy importante que tienen que pues tener, o que tienen que aprender a lo largo también de su proceso de formación en el centro educativo. Además del proyecto intermodular, se incluye una hora de tutoría en cada uno de los cursos. Ahora os hablo de la importancia que tiene la tutoría en la básica y por qué. En cuanto a la fase de formación en la empresa, pues lo que os apuntaba hace unos minutos, la formación en la empresa ya no tiene ese carácter práctico o de práctica únicamente que asociábamos antes al módulo de formación en centros de trabajo. Es decir, hablamos de una formación que tiene un carácter curricular porque parte de los resultados de aprendizaje de los módulos que dualicemos se van a desarrollar también en la empresa. Por tanto, desterramos un poco ese término de prácticas porque es formación curricular. Bueno, va a tener una duración de 400 horas. En total, de esas 400 horas, entre 70 y 120 pueden desarrollarse en el primer curso. Y también dice la norma que los módulos que están asociados a las habilidades y capacidades transversales, en este caso, por ejemplo, el módulo de IPE, se desarrollará preferentemente de forma completa en el centro educativo. Y los ámbitos de ciencias aplicadas y de comunicación y ciencias sociales obligatoriamente en el centro. Esto es lógico porque, claro, esos ámbitos no tienen relación con estándares de competencia, ni mucho menos, ¿no? Ni son tampoco módulos profesionales, son ámbitos. Bueno, para iniciar la formación en la empresa, es necesario que los alumnos tengan cumplidos 16 años. Esto que parece un poco obvio, no os creáis que lo es tanto, porque la excepcionalidad de la incorporación a la básica desde segundo de la ESO se ha convertido más que en una excepcionalidad, en una generalidad. Entonces, es verdad que nos encontramos con muchos alumnos que tienen 15 años y que se encuentran cursando los grados básicos. Los menores de 16, ¿qué hacemos con ellos? Pues nada, acumularán esa formación en la empresa para el segundo curso. Perdonad que mire hacia arriba, pero es que tengo dos pantallas y me vuelvo un poco loco también porque se me va el ratón de una a otra. En fin, bueno, con respecto a la tutoría, pues especial consideración en los grados básicos. Perdón, he escrito mal la palabra consideración, luego lo corrijo, me faltaba una E. Se dispondrá de una hora lectiva semanal en primer curso y otra en segundo curso. La ejerce preferentemente el profesor que imparta los módulos asociados a estándares de competencia profesional, y el tutor es además el responsable del módulo de proyecto intermodular. Es el responsable, no es que elabore él toda la programación del proyecto intermodular, se responsabiliza de su desarrollo, de su ejecución, pero es la competencia del equipo docente la distribución de los resultados de aprendizaje en los cursos que
en los que se va a desarrollar el proyecto intermodular. En el segundo curso, la tutoría es preferentemente ejercida o debe ser preferentemente ejercida por el profesor que fue tutor en el primer curso. Se dice preferentemente porque es posible que ese profesor ya no esté en el centro, o es posible que, bueno, pues en ese reparto de módulos que se hace al principio del curso, pues él no dé clase en segundo curso. Entonces, evidentemente, si no da clase en segundo curso, pues no puede ejercer esa tutoría. Y se remarca la colaboración del tutor con el equipo docente, con el departamento de orientación, el tutor en la empresa y las familias. La tutoría es muy importante en el grado básico, también por lo que os contaba anteriormente, porque los grados básicos forman parte de la enseñanza básica, y en la enseñanza básica la figura del tutor es muy relevante como vector de conexión de los alumnos con los órganos de coordinación del centro, es decir, con el equipo directivo, con el equipo docente, con, en este caso, pues el tutor de la empresa, también con las familias. Por eso se le da ese carácter preferente aquí en los grados básicos. La normativa, este decreto 78/24, también nos habla de la flexibilización de la oferta. Esto lo vamos a tener también en los decretos que modifican a su vez los decretos de grado medio y de grado superior. Y es que dice la norma que previa autorización de la consejería, pues los centros tienen un cierto margen de maniobra, teniendo en cuenta, por supuesto, que hay unas líneas rojas que nos marca el currículo y que no podemos rebasar, pero se les otorga una cierta autonomía para adaptar la formación de los ciclos de grado básico a las características propias del centro y de las empresas. Como os digo, esta cláusula va a estar también en grado medio y grado superior contemplada. También me ha parecido interesante destacaros esta cuestión de la capacitación, y es que la formación que establece el módulo de itinerario personal para la empleabilidad capacita para llevar a cabo las funciones de nivel básico en materia de prevención. Luego profundizaremos también en esto. Evidentemente, los resultados de aprendizaje vinculados con la prevención de riesgos deben ser adquiridos por los alumnos antes de poderse incorporar a las empresas, a esa formación en la empresa. El decreto 78 también nos habla de la atribución docente. El proyecto intermodular pues es impartido por el profesorado de las especialidades propias y singulares del ciclo, como también tenéis en la guía que hasta el momento habéis utilizado para la organización del curso. Y el itinerario, el módulo de itinerario personal para la empleabilidad, corresponde al profesorado de FOL. Y por último, ya con esto acabamos esta parte de básica, calendario de aplicación. Bueno, pues en cierto modo lo estáis sufriendo en el curso 24-25. Estamos implantando los nuevos currículos en el primer curso. En el curso 25-26 haremos lo propio en el segundo curso, y esta norma ha entrado ya en vigor porque lo hizo al día siguiente de su publicación, como contempla la disposición final tercera que aparece reflejada en ella. Pasamos ahora ya un poquito más concentrado a el grado medio y grado superior. Lo he concentrado en una misma diapositiva porque comparten los elementos. Ahí tenéis el nombre de estos decretos: 79/2024, 80/2024. La estructura de la norma es parecida, nos cambian los anexos. Aquí tenemos varios anexos, como veis ahí. Uno de modificación de la duración, bueno, realmente dos: modificación de la duración y distribución horaria semanal de los módulos. Otro de la relación de módulos optativos transversales para todas las familias profesionales y por familia profesional. Ojo que aquí están tanto los de grado medio como los de grado superior, ¿vale? No busquéis en el decreto 80, que es el de grado superior, el que modifica los decretos de grado superior, las optativas, porque los módulos optativos, porque los tenéis aquí contemplados en este que modifica los decretos de grado medio. También tenéis otro anexo relacionado con la atribución docente de los módulos optativos, y finalmente otra serie de anexos, sendos anexos relacionados con modificaciones parciales de módulos profesionales de algunos títulos. Bueno, como en el caso anterior, vamos a lo más destacado. Módulos profesionales. Pues los módulos con los que nos vamos a encontrar son el proyecto intermodular, que como ya os decía anteriormente, se desarrolla, y como sabéis bien, en los dos cursos. Se tiene que establecer en su programación didáctica qué resultados de aprendizaje y qué criterios de evaluación se van a trabajar en cada curso. Luego tenemos todos esos transversales: sostenibilidad aplicada al sistema productivo en primero, digitalización aplicada al sector productivo también en primero, y itinerario personal para la empleabilidad en primero y en segundo, inglés profesional para grado medio o para grado superior en primer curso, y la optatividad, de la que ahora os voy a hablar, que tendríamos en segundo curso.
¿Qué se ha eliminado? Pues el módulo de formación y orientación laboral, el módulo de empresa e iniciativa emprendedora, el módulo de inglés técnico, que ahora pasa a ser inglés profesional. En los ciclos en los que se contemplaba inglés técnico, pues ha habido esa sustitución. Se ha eliminado también el módulo de formación en centros de trabajo y el proyecto en el grado superior, que ahora es proyecto intermodular. Vamos a hablar de la optatividad. Bueno, la optatividad está integrada por un módulo de 80 horas en segundo curso o 2 módulos de 40 horas, pues también en segundo curso. Dice la norma que para definir las optativas, los módulos optativos, se tienen que tener en cuenta las preferencias que manifiesten los alumnos. Es decir, el Departamento de Familia Profesional transmitirá a su equipo directivo pues cuáles son esas preferencias, por qué se han decantado mayoritariamente los alumnos para ofertar el módulo o los módulos que corresponda. De forma general, dice también el decreto, los decretos en este caso, el 79 y el 80, que se ofertará un módulo profesional de 80 horas o 2 de 40 horas. No obstante, en los centros que tengan varios ciclos formativos de grado medio o de grado superior, de la misma familia profesional, se pueden ofertar diferentes módulos optativos. Mirad, en la sesión del jueves pasado, que una pregunta estaba relacionada con esto, se nos preguntaba, entonces no se pueden ofertar varios módulos optativos. Vamos a ver, lo que nosotros comentamos es que lo que hay que tener claro es que un módulo optativo no supone aumento de cupo y que los módulos optativos se distribuyen a lo largo de todo el curso. Por tanto, si en un centro sois capaces, el equipo directivo es capaz de cuadrar los módulos optativos en la misma franja horaria, sin que se incremente el cupo y evidentemente teniendo en cuenta que haya un número suficiente de alumnos matriculados, pues tampoco le demos problema a que se puedan ofertar varios módulos, ¿vale? Siempre cumpliendo, como os digo, con estas premisas. Os cuento cuáles son los módulos optativos que tenemos. Tipos de módulos, pues los hay transversales que son comunes a todas las familias profesionales. Ahí os he puesto algunos ejemplos: emprendimiento del siglo XXI y profundización en iniciativa emprendedora, idioma para el trabajo para grado medio o grado superior. No se dice qué idioma porque puede elegirse, puede ser inglés, puede ser francés, puede ser alemán. Otro común es inglés, que tiene 40 horas. Y luego hay una serie de módulos optativos por familia profesional. Yo también aquí os he puesto un par de ejemplos. Para la familia profesional de actividades físicas y deportivas, pues nuevas tendencias en las actividades de aventura, estacionalidad y recursos del entorno. En la familia profesional de administración y gestión, gestión contable. Bueno, ahí tenéis la carga horaria y todos los módulos que figuran y que pues se podrían ofertar. También tenéis la atribución docente. Por ejemplo, para el módulo de emprendimiento, la atribución docente es al profesorado de FOL. Para el módulo de idioma, para el trabajo en grado medio o superior, para el profesorado de la especialidad del idioma que corresponda. Para el módulo de inglés, obviamente, el profesorado de inglés. Bueno, ahí lo tenéis, como digo, contemplado. Esto es otra novedad que tendremos para el curso que viene. En cuanto a la fase de formación en la empresa, pues lo mismo, carece de currículo propio, pero hay que determinar qué resultados de aprendizaje contemplados en los módulos profesionales vamos a trabajar en la empresa. Consideración curricular, es decir, ya no lo entendemos como unas meras prácticas, y su duración puede oscilar entre las 500 y las 580 horas, entre 70 y 120 en el primer curso. Como veis, se deja aquí una cierta flexibilidad también. Los módulos que están asociados a habilidades y capacidades transversales, a la orientación laboral y al emprendimiento, se desarrollan preferentemente de forma completa en el centro educativo. Pregunta: ¿se puede dualizar un resultado de aprendizaje del módulo de IPE? Se puede, porque es preferentemente. Mañana, en la sesión de José Garrigós, yo creo que esto os va a quedar muy claro, porque él os va a explicar cómo se calculan o en base a qué módulos y qué resultados podéis determinar esos porcentajes y, bueno, pues también os va a comentar él esa posibilidad, ¿no? También pueden dualizarse pues algún resultado de aprendizaje de inglés o algún resultado de aprendizaje de IPE, pero bueno, esto se lo dejo a él, que mañana además os va a mostrar un ejemplo que yo creo que va a ser bastante clarificador. Bueno,
hemos visto, por tanto, la fase de formación en la empresa. En cuanto a la flexibilización, poco que deciros, en los mismos términos que hemos dicho antes, en el grado básico, es decir, que hay un cierto margen de maniobra dentro de los límites que establece el currículo para que en pro de esa autonomía organizativa, pedagógica y de gestión que tenéis los centros, pues se pueda adaptar el programa formativo a las características que son propias de cada centro y de las empresas. Bueno, siempre hablamos de empresas u organismos equiparados. Yo simplifico un poco por esto de la economía también en el lenguaje, hablando de empresas, pero entender empresas y organismo equiparado. Un organismo equiparado puede ser pues el hospital, porque los alumnos de determinados ciclos formativos realicen ahí esa formación práctica, por ejemplo, ¿no? Bueno, la consejería va a dictar instrucciones a este respecto, por tanto, pues se contempla esa autonomía. Vamos a esperar a ver cómo se puede hacer efectiva, pero como os digo, en principio está ahí contemplada. En cuanto a las capacitaciones, pues el módulo profesional de IPE, uno capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes al nivel básico en materia de prevención. Luego, como ya os decía, puntualizaremos un poquito esto. También me ha parecido interesante hablaros de los ciclos bilingües, que aunque ahí veáis mucho texto, es fácil de entender porque hay un denominador común a esas tres opciones. Y es que para que se desarrolle un programa bilingüe necesitamos que un módulo profesional no lingüístico de primero y otro de segundo se impartan en el idioma que corresponda. Eso es común a esas tres opciones A, B y C. Pero luego hay alternativas, ¿no? En la A, como veis, pues eso lo tendríamos que complementar con un módulo profesional de idioma extranjero en segundo que tuviera una duración mínima de 3 horas semanales y que además se imparta fuera del horario lectivo. O la opción B, que incorporemos en la parte de optatividad un módulo profesional de idioma extranjero de 80 horas. O la opción C, que en esa parte de optatividad elijamos un módulo profesional de 40 horas, pero eso lo tenemos que complementar con otro también de idioma extranjero de 20 horas e impartido fuera del horario lectivo. Como sabéis, la cuestión de los programas bilingües pues está muy controlada también porque son fondos europeos y se tienen que cumplir muy bien los porcentajes y el cumplimiento de las horas y demás. Pero bueno, estas son las tres opciones, como os digo, que contempla la norma. Transición entre planes. Yo aquí os he puesto un ejemplo de la oferta más generalizada. Nos vamos a la organización de un ciclo formativo en 2 cursos, en la modalidad presencial. Y bueno, ¿qué tenemos este año? En el 24-25, en primer curso, pues tendremos alumnos que están repitiendo y que lo están haciendo con el nuevo currículo y con las convalidaciones que procedan de acuerdo a lo que establece el Real Decreto 659/2023. Y también tendremos alumnos que han promocionado con pendientes. Para ellos se respeta que en este curso los módulos pendientes se puedan recuperar teniendo en cuenta el currículo anterior a la aplicación de esta Ley Orgánica 3/2022. Esto es algo transitorio, no es sine die. Por tanto, la transitoria única de estos decretos que os estoy contando, el decreto 79, el decreto 80, contempla esa disposición que esto va a ser así en este curso y luego los centros organizarán pruebas en los 2 cursos siguientes para que se puedan recuperar los módulos pendientes con el currículo anterior. Pero esto tiene fecha de caducidad, que yo creo que es algo que también tendríais que dejarle claro a los alumnos y tiene toda la lógica del mundo, porque no se pueden estar concediendo títulos u otorgando títulos con un sistema que ya se ha extinguido. Esto nos pasa no solamente en formación profesional, sino también en el resto de las enseñanzas. Es decir, yo si hace 15 años pues aprobé 10 asignaturas de medicina, no puedo pretender que ahora, pasado todo ese tiempo, me mantengan el currículo de hace 10 años o de 15 años para que yo obtenga el título de médico. Me tendré que ajustar, evidentemente, a la nueva normativa, a los nuevos planes. Pues bueno, esto es algo parecido. En el curso 25-26, con lo que nos vamos a encontrar, pues con alumnos de segundo que no aprueben y que, por tanto, pues repiten módulos con el nuevo currículo y con validaciones, lo mismo que os he explicado para los de primer curso, y luego alumnos que están haciendo las FCTs con módulos pendientes. Entonces, para ellos se respeta el currículo anterior de los módulos pendientes. Bueno, también se contempla el procedimiento para la organización en 3 cursos, modular presencial y a distancia o virtual. Y yo aquí os he incorporado
dos ejemplos más. He tomado como fuente una presentación de los técnicos de la unidad de formación profesional de aquí, de esta delegación. Como veis, ahí tenéis la transitoriedad aplicable a las enseñanzas modulares y a las enseñanzas a distancia o virtual. Y también os he incorporado aquí otro pantallazo de la transitoriedad aplicable a los proyectos dual, tanto los que se iniciaron en 22-23 como los que lo fueron en el 23-24. En cuanto al calendario de aplicación, pues como en el caso de la básica, en el curso 24-25 estamos implantando los currículos del primer curso y en el 25-26 haremos lo propio con los del segundo curso. Y bueno, pues para los ciclos que estén organizados en 3 cursos, nos vamos a un año más, ¿no? En el 26-27, pues implantaremos los currículos del tercer curso. Bueno, vamos a acabar ya con esta parte curricular, con los cursos de especialización. Esto es más rápido. Nos vamos al decreto 81-2024 y yo aquí os he destacado la modificación de los módulos profesionales de los títulos actuales. Bueno, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues se ha eliminado el módulo de formación en centros de trabajo. Como sabéis, no todos los títulos de los cursos de especialización llevan aparejada formación en centros de trabajo. Bueno, pues para los que la llevaban aparejada, ese módulo ha desaparecido y se ha sustituido por el de formación en la empresa. Se contempla la duración de los módulos profesionales y la asignación horaria semanal de los cursos de especialización, y para 7 títulos que eran los que llevaban aparejada esa formación en centros de trabajo, se ha incorporado este texto. Este curso de especialización incluirá obligatoriamente, un periodo de formación en la empresa u organismo equiparado. Puede ser que tengáis un título que no lleve dualización de ningún módulo, pero que consideréis que es oportuna y se podría solicitar a la consejería y, bueno, si procede, se concedería. Pero en principio, estos 7, como os digo, son los que tienen asignada ya directamente esa formación en la empresa. En cuanto a la transición entre planes, pues en este curso los alumnos que no han superado el curso de especialización, que no lo superaron en el curso pasado y que siguen interesados en cursarlo, lo tienen que hacer de acuerdo con el nuevo currículo y, bueno, se acogerán a las convalidaciones que contempla el Real Decreto 659-2023 de los módulos que hubieran superado. Y en el curso 24-25, quienes hayan promocionado a las FCTs, quienes estén realizando las FCTs, pues de manera extraordinaria, como decíamos anteriormente, pueden recuperar los módulos pendientes con el currículo anterior a la Ley 3/2022. En cuanto a la entrada en vigor, al día siguiente al de la publicación, como en el resto de los decretos a los que he hecho mención. Bueno, pasamos ya a lo más, bueno, no es que esto no sea interesante, pero a esta parte de la evaluación que es más novedosa y que, bueno, pues es también muy interesante. Vamos a hablar de la regulación de la evaluación, promoción, titulación y certificación, de acuerdo con esta nueva orden que se va a publicar, que recordad va a derogar prácticamente a la orden del 29 de julio de 2010 y que regula la evaluación, la promoción, la titulación y la acreditación académica, como estáis viendo en ese primer párrafo, para los grados D y el grado E. Es de aplicación a todos los centros sostenidos con fondos públicos. Entendamos centros sostenidos con fondos públicos como los enteramente públicos y los privados concertados, y también de aplicación a los centros privados. Bueno, ¿en qué se fundamenta la evaluación? Como hasta ahora, en comprobar que los alumnos han adquirido las competencias profesionales. ¿A través de qué elementos? De los resultados de aprendizaje y conforme a los criterios de evaluación que tienen asociados. Hasta aquí, nada nuevo, ¿no? Sí es nuevo lo siguiente. Establece esta norma que, o va a establecer, que un módulo profesional y proyecto intermodular se superará cuando el alumno haya alcanzado todos los resultados de aprendizaje asociados y los criterios de evaluación, evidentemente, que se relacionan con esos resultados de aprendizaje, criterios que tienen que estar ponderados. Me detengo aquí un momento. Esta es una, yo creo que es un punto un poco controvertido, pero bueno, lo vamos a aclarar. A ver, en la normativa que tenemos actualmente no se contemplaba esto. Entonces, esta era una posición que defendíamos también desde algunos servicios de inspección. Yo tengo centros con mucha formación profesional y yo defendía esto que os estoy contando ahora mismo. Es decir, que yo entendía que cuando
el criterio de evaluación es el elemento referente, el criterio de evaluación está ponderado, al criterio de evaluación se le asigna una calificación. Evidentemente, si nosotros vamos a obtener la nota del módulo como media ponderada de la otorgada a cada uno de los criterios de evaluación, pues defendíamos que el que un resultado de aprendizaje no estuviera superado no era óbice para que el alumno tuviese el módulo aprobado si realmente esa ponderación, esa media ponderada, le daba 5 o más puntos. Esto era así porque, como os digo, no había nada escrito que mantuviera otra posición diferente. El tema es que muchos profesores de formación profesional nos decían es que eso es una barbaridad, porque un alumno que se está formando para desarrollar una actividad profesional tiene que ser solvente en el trabajo que desempeñe. Entonces, el que no adquiera un determinado resultado de aprendizaje, le resta solvencia a ese trabajo que puede desarrollar en un futuro. Y yo lo entiendo perfectamente. Y de hecho, este texto se ha incluido de esta manera, precisamente recogiendo esa demanda de vosotros, que sois los profesionales que controláis vuestras enseñanzas. Desde el Servicio de Inspección nosotros somos técnicos en la aplicación de la normativa y también entended que nosotros no podemos ir más allá de lo que está establecido en la normativa, porque entonces crearíamos una inseguridad jurídica que haría que las decisiones fueran discrecionales y eso es lo que también hemos de evitar. En cualquier caso, más allá de la polémica, ahora está contemplado así y por tanto, puesto que está escrito y las normas jurídicas son vinculantes tanto para la administración como para los administrados, porque así lo establece la Constitución española, pues así va a ser, ¿vale? Yo creo que de esta manera se puede zanjar este posible debate. Bueno, para garantizar la evaluación objetiva, los alumnos tienen derecho a conocer los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. Nada nuevo, porque esto, además de que muchos centros lo hacéis público en vuestras páginas web, en el tablón de Educamos y demás, es que los decretos son públicos. Por tanto, esto no es ninguna novedad. La evaluación se tiene que adaptar a diferentes metodologías de aprendizaje y tiene que respetar las medidas de adaptación metodológica para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en el marco del DUA. Esto os lo quiero también explicar porque suscitó dudas en la sesión anterior. Bueno, mirad, el DUA es un paradigma educativo. Me voy a apuntar que estoy viendo aquí otra palabra que no he escrito bien, que es metodológica. Perdona, pero es que aparte de que ya estoy un poco mayor y veo un poco mal, pues he utilizado para hacer la presentación un programa que no tiene corrector. Entonces, pues ahora que lo estoy viendo, porque tengo dos pantallas, lo estoy viendo así en mayor tamaño, me estoy dando cuenta de cosillas que se me habían pasado. Con las prisas, pues cosas que no he escrito demasiado bien. Aunque os puedo asegurar que he repasado la presentación muchas veces, para hacerlo lo mejor posible. No sé si lo estoy logrando o no, pero desde luego lo he intentado. Bueno, os decía que os quería explicar lo que es el DUA. El DUA es un paradigma educativo que impregna todas las enseñanzas, desde la educación infantil hasta ahora la formación profesional. Es un paradigma educativo que lo que pretende es individualizar el aprendizaje, es decir, es lo que hacéis en clase todos vosotros. Como docentes, vosotros atendéis a las necesidades particulares de vuestro alumnado. No marcáis unos objetivos inamovibles y no pasáis de ellos. Evidentemente, nosotros como docentes adaptamos nuestro proceso de enseñanza a las características de nuestro alumnado para que los aprendizajes por su parte se puedan lograr. Esto es a lo que llamamos DUA, el diseño universal de aprendizaje, que se incardina con todas estas metodologías activas que también promueven esos aprendizajes significativos y que permiten que los alumnos sean más autónomos. Pero cuidado, que no está relacionado únicamente, esta era una pregunta que nos hacían la semana pasada, no está relacionado únicamente con los alumnos que tengan necesidades específicas de apoyo educativo, ¿vale? El DUA es la metodología de trabajo, el paradigma educativo que utilizamos con carácter general en nuestra labor, en vuestra labor docente en las aulas. Bueno, otra cuestión importante es la evaluación continua, que se modifica un poco con respecto a la normativa anterior. Mirad, para no perder el derecho a la evaluación continua, y ahora quiero puntualizar también una cuestión en relación con qué entendemos por evaluación continua, se tiene que acreditar en la modalidad presencial que los alumnos asisten al menos al 75% de las horas y en la virtual que tienen que haber alcanzado
al menos un 75% de las actividades de aprendizaje que se han realizado, o sea que tienen que haber realizado al menos el 75% de las actividades y al menos el 70% las tienen que haber superado, con independencia de las horas de conexión. Evidentemente, en la modalidad semipresencial, en la que combinamos ambas opciones, pues aplicamos a lo presencial lo dicho para presencial y a lo virtual lo dicho para virtual. En los ciclos de grado básico no es aplicable la pérdida del derecho a la evaluación continua. Y os explico por qué. Porque nos encontramos en la enseñanza básica. La enseñanza básica es obligatoria. Por tanto, cuando tenemos alumnos menores de 16 años que están estudiando grado básico y no vienen a clase, lo procedente es abrir un protocolo de absentismo que tenemos regulado también a través de una orden del 9 de marzo de 2007, perdón, que regula el absentismo escolar y le abriríamos un protocolo de absentismo de acuerdo a lo que se establece en esa norma. La diferencia con respecto a un alumno que tenga menos de 16 años y a otro que tenga más de 16 es que al mayor de 16 no le vamos a abrir ese protocolo de absentismo, pero ni uno ni otro pierde el derecho a la evaluación continua, porque tampoco lo pierde en la educación secundaria obligatoria. Y como os decía anteriormente, el grado básico se subsume en la enseñanza básica. Entonces, por ese motivo, no se pierde. Y también quería puntualizaros qué entendemos por evaluación continua. Mirad, imaginaos que vais a desarrollar un módulo profesional entre el final del primer trimestre y el principio del segundo trimestre. De manera que, pues, un determinado criterio de evaluación lo vais a evaluar en el primer trimestre y lo vais a evaluar también en el segundo trimestre. Podríamos entender que evaluación continua es, bueno, pues si apruebas las pruebas que yo considere, los instrumentos que yo considere para calificar ese criterio en el segundo trimestre, pues te apruebo también lo del primero. Bueno, esto es una confusión. Esto es un criterio para calificar un criterio. Valga la redundancia, pero no es evaluación continua. La evaluación continua, en esencia, es el proceso que nosotros seguimos sistemático y continuado para recabar información sobre el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado a través de los distintos instrumentos de evaluación que empleamos. Eso es una cosa, eso es la evaluación continua. Y luego el que yo aplique un criterio de calificación u otro es eso, un criterio de calificación. Es decir, yo si un criterio de evaluación lo voy a evaluar en más de una ocasión, puedo determinar que la nota final del criterio sea la media aritmética, la media ponderada, la moda, el valor más alto, lo que yo quiera, pero eso es un criterio de calificación. ¿Puede estar ese criterio de calificación relacionado con esa evaluación continua? Pues sí, pero no es la evaluación continua en esencia. No sé si me he explicado. Bueno, si tenéis alguna duda luego, como en la sesión del jueves, vamos a intentar responder a las dudas que nos trasladéis, lo podemos puntualizar, ¿vale? Pero yo creo que es importante diferenciar lo que es la evaluación continua en sí de lo que es la calificación de los criterios que están asociados a nuestros módulos profesionales. Bueno, ¿qué pasa con los alumnos que pierden el derecho a la evaluación continua? Se desarrollarán pruebas objetivas establecidas por el equipo docente y basadas en los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje no superados. Esto también es interesante. Claro, es posible que tengáis alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua y alumnos que no lo hayan perdido porque han justificado sus ausencias, pero no han llegado a asistir a clase lo suficiente, ni en la modalidad presencial, ni en la semipresencial o virtual, a realizar esas tareas de las que hablábamos. Entonces, vosotros como equipo docente consideráis que esos alumnos, que esos discentes, no están preparados para realizar determinadas actividades prácticas o pruebas objetivas, porque su realización puede suponer un riesgo para ellos mismos, para el resto del grupo, para las instalaciones del centro. Bueno, pues esos alumnos podrán no realizar esas actividades, porque vosotros como equipo docente así lo determináis. Otra cuestión importante es que esta nueva normativa le otorga un gran peso al equipo docente, como un órgano colegiado que adopta decisiones. Ahora después también hablaremos de ello. Perdón, esta diapositiva se me ha repetido, no sé por qué. Bueno, con respecto a las programaciones didácticas, os cuento yo poco porque en la sesión que vais a tener el miércoles, Sebastián os va a hablar en profundidad de las programaciones didácticas. Simplemente os reflejo en esta diapositiva los elementos
preceptivos que tienen que incorporar las programaciones didácticas. Como sabéis, una programación didáctica es el segundo nivel de concreción curricular. Es la programación que elaboramos a nivel de departamento, pero no es un documento aislado que quede ahí en el cajón y que, bueno, es simplemente un requisito por si nos lo pide inspección. Debe haber una conexión y una coherencia entre la programación didáctica, repito, segundo nivel de concreción curricular, y la programación de aula, que es la particularización de esta programación a vuestros grupos, teniendo en cuenta las características de vuestro alumnado. Bueno, pues la programación didáctica en la que participamos todos los miembros del departamento y que coordina el jefe de departamento, no la elabora solo el jefe de departamento, como ocurre en muchas ocasiones. Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación tienen que estar ahí establecidos, los criterios de evaluación ponderados. Se debe también especificar qué resultados de aprendizaje tienen que alcanzar los alumnos necesariamente para poderse incorporar a la empresa. En la programación también tienen que figurar los instrumentos de evaluación asociados a cada criterio, que deben ser coherentes. Nosotros siempre decimos, se deben emplear instrumentos de evaluación variados, pero tampoco desnortándonos. O sea, no se trata de que para todos los criterios de evaluación utilicéis 30 instrumentos de evaluación diferentes, pero lo que tampoco es de recibo es que evaluemos todos los criterios de evaluación con un único instrumento. Pues hombre, habrá que ponerle coherencia al trabajo. Habrá criterios que necesitan 3 instrumentos para ser evaluados y otros que necesitan uno, pero que en el conjunto de vuestro proceso de evaluación empleéis instrumentos variados y que esos instrumentos estén conectados con los criterios de evaluación, que sean coherentes con aquello que vamos a evaluar y que figuren en la programación. También tienen que figurar los criterios de calificación, la planificación de las actividades de recuperación que determináis para los alumnos que tienen módulos no superados, tanto módulos no superados de la primera a la segunda ordinaria, como a aquellos o para aquellos que van a promocionar de curso con módulos pendientes. También en la programación tiene que figurar la planificación de instrumentos de evaluación destinados a los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua. Y finalmente la temporalización de los resultados de aprendizaje, dejando claro que dentro del mismo curso, claro está, un resultado de aprendizaje que ya se ha superado no se puede volver a evaluar. Bueno, aspectos generales en cuanto a la evaluación de la formación en la empresa. Tampoco os cuento yo aquí mucho porque mañana en la sesión de José Garrigós vais a profundizar en este asunto y yo creo que os va a quedar bastante claro. Simplemente, a modo introductorio, recordad que el equipo docente, junto con las empresas, es el que identifica qué resultados de aprendizaje del currículo del ciclo se van a abordar en el centro o en la empresa u organismo equiparado. Quizás un consejo es que ¿se puede desarrollar un resultado de aprendizaje solo en la empresa? Se puede. Lo que pasa, digo, un consejo es que, pues, claro, si un resultado de aprendizaje se desarrolla solo en la empresa, como docentes perdéis el control sobre ese resultado de aprendizaje. Habida cuenta, además, de que ahora, como acabamos de decir, el que un resultado de aprendizaje esté suspenso supone que el alumno no aprueba el módulo. Entonces, yo creo que a lo mejor eso no es lo más conveniente, ¿no? Que perdáis el control sobre los resultados de aprendizaje. Bueno, la identificación de los resultados y de los criterios de evaluación es flexible, claro, se puede adaptar a las características del sector productivo, de las empresas, del centro, y todo ello se va a reflejar en el plan de formación del alumno, del que mañana, como os digo, os hablarán. Para iniciar la formación en la empresa, mínimo 16 años, como hemos dicho anteriormente. Los alumnos podrán realizar la formación en la empresa como máximo en 2 ocasiones y la evaluación en la empresa respetará las adaptaciones del alumnado que lo requiera, sin que ello pueda minorar sus calificaciones. Lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Si tenemos alumnos que requieren alguna adaptación, ojo que siempre estamos hablando de adaptaciones de acceso al currículo, no de alumnos que tengan barreras cognitivas, porque estos alumnos tienen que alcanzar los resultados de aprendizaje y no estamos hablando de programas específicos de formación profesional, estamos hablando de los programas ordinarios, pero yo estoy pensando en alumnos hipoacúsicos o alumnos que tengan ceguera visual o alumnos que tengan alguna discapacidad física, que requieran pues eso, de adaptaciones de acceso al currículo. A estos alumnos nos estamos refiriendo y a esos alumnos hay que hacerles adaptaciones tanto en el centro educativo como en la empresa y esas adaptaciones, lo dicho, no pueden minorar esa adaptación su calificación.
En cuanto a convocatorias, poco cambio con respecto a lo que actualmente tenemos, máximo 4 por módulo y proyecto intermodular en grado básico, medio y superior, y 2 máximo en los cursos de especialización. Cada curso nos da derecho a 2 convocatorias. Se podrían conceder extraordinarias, pero esto es potestativo, no preceptivo, una vez que se agoten las ordinarias. Y máximo 2 en grado básico, medio y superior, y una en curso de especialización. Va a haber un anexo, el anexo 5, que con resolución del director, en el plazo de 15 días desde que solicita, concede o no esa convocatoria extraordinaria. Contra la decisión del director cabe, evidentemente, pie de recurso. Los alumnos que hayan agotado todas las convocatorias podrán concurrir, por supuesto, a las pruebas libres. Esto, como digo, es algo nada nuevo, ¿no? Algo que ya sabéis. Bueno, en cuanto a los límites de permanencia, en la modalidad presencial, en grado básico 4 cursos, la norma contempla que para los alumnos ACNEAE, que son los que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, tanto los que no requieren adaptaciones curriculares porque no tienen barreras cognitivas, como para los que sí, que serían los que entrarían en un régimen especial, se podría llegar a ampliar la permanencia hasta los 21 años, incluso hasta un año más en el grado básico, como digo. En grado medio superior y cursos de especialización, máximo 2 cursos más, consecutivos o no, de lo que se establezca en el decreto correspondiente. En la modalidad virtual, máximo 6 cursos consecutivos, pero ahí os he puesto en mayúscula que en todos los casos tenéis que tener en cuenta que no se puede superar el máximo de convocatorias por módulo. También la norma habla de la anulación de matrícula antes de que finalice el mes de abril y de la renuncia a convocatoria. Un alumno puede renunciar a convocatoria siempre que lo acredite documentalmente, pues porque tenga una enfermedad o le hayan surgido obligaciones de tipo personal o familiar u otras circunstancias que acredite. Si un alumno se presenta a la primera ordinaria, aprueba módulos, pero tiene otros pendientes y no concurre a la segunda con esos módulos, a la segunda ordinaria, se considera que de oficio ha renunciado a convocatoria con el objetivo de no perjudicarle. Ya sabéis, aquello de indubio pro reo. Bueno, estados de la evaluación. También esto es nuevo. Los estados pueden ser superado, fácil, ha obtenido 5 o más puntos en el módulo, superado parcial, ha superado los resultados de aprendizaje que hemos trabajado en el centro educativo, pero no ha realizado la formación en la empresa, un superado parcial no computa a efectos de consumo de convocatorias y tampoco va a ser tenido en cuenta a la hora de la promoción. O sea, un superado parcial a efectos de promoción y un superado tienen la misma consideración. Y un no superado es, pues bueno, cuando la calificación es inferior a 5 puntos. En cuanto a las sesiones de evaluación, en la modalidad presencial, puede asistir el tutor de la empresa, si el equipo docente lo considera oportuno. Se organizarán sesiones parciales al final del primer trimestre y del segundo trimestre, y luego las ordinarias en el grado D y en el grado E. Sabéis que tenemos 2 ordinarias por curso, como ya hemos dicho, primera ordinaria y segunda ordinaria, y la evaluación inicial pues es perceptiva en grado básico y grado medio y es facultativa en el grado superior. Ya sabéis, esa evaluación que tiene un carácter cualitativo, ¿no? Y que lo que pretende es un poco que podamos ajustar nuestros procesos de enseñanza a las características del alumnado. Bueno, con esta diapositiva vamos a hacer el descansillo. Aquí os he hecho en este diagrama un resumen de las decisiones principales que se adoptan en correspondencia con la primera ordinaria y la segunda ordinaria. Bueno, pues cosas que ya sabéis. En la primera ordinaria se decide quién promociona o en su caso titula, en el caso de segundo curso. Los alumnos que no promocionan o no titulan porque no han superado todos los módulos o el proyecto intermodular, el ámbito que corresponda, entonces van a la segunda ordinaria. Los alumnos repetidores que finalizan sin título porque ya han consumido todas las convocatorias posibles. En la segunda ordinaria, ¿qué decidimos? Pues los alumnos que promocionan o titulan, los alumnos que pasan a segundo curso pero con algunas pendientes. Aquí recordad una novedad, a decisión del equipo docente se podría producir la promoción con un máximo del 30% de las horas no superadas correspondientes al curso académico. Ahora hablamos de porcentajes en lugar de horas como en la norma anterior. En ningún caso un alumno puede promocionar con más de 3 módulos, ámbito profesional, proyecto intermodular no superado, o sea, con más de 3. Me pongo en un ejemplo un poco extremo. Imaginad un alumno de primero de grado medio de la familia profesional, del ciclo de la familia profesional que sea, que ha aprobado todos los módulos profesionales, estén o no asociados a estándares de competencia, pero no aprueba el módulo
de sostenibilidad, digitalización, IP e inglés. Tiene 4 módulos suspensos, no promociona. Da igual que no haya llegado al 30% de la duración total del curso, pero como tiene más de 3 suspensos, ya no promociona. El equipo docente, también os lo he subrayado, decidirá si un alumno que repite vuelve a cursar los resultados de aprendizaje en la empresa o se establece un plan de trabajo para él en el propio centro. Y a efectos de promoción, lo que ya os adelantaba, un alumno con un superado parcial, la consideración es igual que el superado. ¿Qué más decisiones adoptamos en la segunda ordinaria? Pues los alumnos que repiten y vuelven a cursar las actividades que corresponden a los ámbitos, al módulo, al proyecto intermodular no superado, y los alumnos que repiten y finalizan sin título, pues porque ya han agotado las convocatorias que tenían disponibles. Bueno, pues con esto paramos. Si os parece, son y 45 tengo yo. Volvemos a -10 y bueno, le damos a esto el último empujón, ¿vale? Para terminar. Nos vemos en 5 minutos. Bueno, continuamos con nuestra presentación. Mirad, en estos 5 minutos de pausa me ha llamado el jefe de servicio de formación profesional y también José Garrigós, que es el ponente que vais a tener mañana, para decirme que ha habido una modificación ya en esta orden que se publica el jueves con respecto a lo que yo os he dicho en relación con la modalidad virtual. Os he dicho que los alumnos tenían que realizar el 75% de las actividades y superar el 70%. Bueno, pues se ha modificado esto. Los alumnos tienen que realizar todas las actividades. No se dice que tengan que superar el 70, pero que tienen que realizar todas las actividades. Bueno, como os decía, puede haber pequeños cambios en relación a lo que os estamos contando, a lo que os estoy contando aquí, lo que se publique definitivamente, en la orden que se publique definitivamente el jueves. Bueno, creo que la pantalla sigue compartiéndose y que me estáis viendo bien y que no hay ningún problema. Si nadie me dice lo contrario de los compañeros del centro regional, Te vemos. es que esto es así. Te vemos, Perfecto. Jesús. Pues nada, Gracias. es que es una sensación esta un poco rara porque es como que estás hablando para nadie y yo no me veo, entonces no sabía bien si seguía compartiendo o no. Bueno, pues continuamos. Continuamos con este borrador ya muy filtrado de la orden de evaluación que, como os digo, se publicará el jueves. También la norma va a establecer esto. Los centros educativos facilitarán que los alumnos que estén en condiciones de titular lo puedan hacer a la mayor brevedad posible, sin que tengamos que esperarnos a las fechas de las evaluaciones ordinarias generales para el grupo. En cuanto a la evaluación de la formación en la empresa, aunque como os digo mañana vais a profundizar en esto, recordad que el tutor de la empresa va a evaluar los resultados de aprendizaje como superados o no superados. También mañana el ponente, José Garrigós, os va a explicar pues cómo se puede pasar de esa evaluación cualitativa a la evaluación cuantitativa, pues estableciendo ahí una escala de numeración o de rúbrica para poder transcribir esas calificaciones. Cuando los resultados de aprendizaje no superados supongan una evaluación negativa en la primera ordinaria y los alumnos tengan que concurrir a la segunda ordinaria, pues esos resultados de aprendizaje se van a evaluar a través de instrumentos diferentes. Es decir, contempla la norma también que entre la primera ordinaria y la segunda ordinaria los alumnos no vuelven de nuevo a la empresa. Recordad además que, como decíamos anteriormente, la formación en la empresa se puede hacer como máximo o en un máximo de 2 ocasiones. Bueno, ¿cuándo un alumno no puede hacer la formación en la empresa? Que esto también es interesante. Pues cuando tenga menos de 16 años en el grado básico, como ya hemos dicho. Cuando por decisión colegiada del equipo docente, los alumnos no hayan adquirido los resultados de aprendizaje necesarios para poderse incorporar a la empresa, porque si esto fuera así, pues se podría producir algún riesgo para el propio alumno, para la seguridad de los trabajadores, para el tratamiento de la información en la empresa. Entonces, en esos casos también se puede determinar. Mirad, la norma habla de decisión colegiada del equipo docente. Esto es importante. El equipo docente es un órgano que tiene una naturaleza colegiada. Nuestras órdenes de funcionamiento lo consideran como un órgano de coordinación docente, que no es lo mismo que un órgano colegiado, pero tenemos una ley del régimen jurídico que establece que un órgano que está formado por 3 o más personas es un órgano colegiado. Por tanto, tenéis naturaleza colegiada como equipo docente. Eso es importante porque las decisiones las adopta el órgano, no cada uno de los miembros que lo componéis.
Bueno, me queda poco tiempo y tengo mucho que contaros, así que todavía voy a ir un poquito deprisa. Circunstancias debidamente justificadas también podrían determinar que un alumno no pudiera acceder a esa formación en la empresa. Evidentemente, esas circunstancias se tienen que acreditar. ¿Y qué hacemos con los alumnos en este caso? Pues mirar, la generalidad es que cursan todos los resultados de aprendizaje correspondientes a los módulos de primero en el centro, y las horas que estaban previstas para esa formación en el primer curso se acumulan y se desarrollan en segundo curso. Como veis en el recuadro este azul de la parte inferior, excepcionalmente, con la autorización de la delegación provincial, se podría realizar esa formación que estaba prevista en la empresa en el centro educativo. Para esto habría que establecer un plan de formación, que bueno, pues el equipo docente sería el responsable de su cumplimiento, que debe ser supervisado por un tutor que no pertenezca a ese equipo docente, y que, como os digo, esto es una situación más excepcional. La generalidad es la circunstancia que os cuento en el primer, o que os he contado en el primer, y que aparece reflejada en el primer párrafo. Bueno, otras situaciones para los alumnos de primer curso. Podemos encontrarnos con alumnos de primer curso que no pueden finalizar la formación en la empresa. Entonces aquí habría que valorar el caso y, en función de ello, pues establecer o no un plan de formación en el centro educativo, o no, porque tendréis que ver qué resultados de aprendizaje ha trabajado en la empresa, cuántos ha superado, cuántas horas ha estado ya allí, y en función de eso, pues decidir si se le hace un plan de formación en el centro educativo o no, o se acumulan esas horas luego para el segundo curso. Alumnos que repiten primero, pues puede ser que el equipo docente decida que realice las horas en la empresa y el número de horas que realiza, si los módulos se cursan íntegramente en el centro, o si esas horas que corresponden a primero, bueno, pues se dejan para el segundo curso, que también es una opción. Con respecto al alumnado que está matriculado en segundo, en presencial ordinaria, pues el alumno de segundo curso que no pueda iniciar la formación en la empresa, pero que tenga los resultados de aprendizaje superados, los resultados de aprendizaje que se han visto en el centro educativo, tiene un superado parcial en ese módulo, y se tiene que matricular, claro, al año siguiente para cumplir con esa formación preceptiva en la empresa. También puede ser que tengamos alumnos de segundo curso que han iniciado la fase de formación en la empresa, pero que no la puedan acabar, y que hayan superado los resultados de aprendizaje de la formación en el centro. ¿Qué ocurre en este caso? Pues el equipo docente podría determinar que se les articulara un plan de formación en el centro para que cumplieran con esa formación en la empresa, que la llevaran a cabo en el centro educativo por las horas que les faltan. Ya digo, habría que analizar ahí el caso, y tener en cuenta los resultados de aprendizaje que se han trabajado, que se han superado en la empresa, etcétera. El equipo docente puede evaluar los módulos asociados a la fase de formación en la empresa como superado parcial, y el alumno en el curso siguiente se vuelve a matricular y realiza esa formación en la empresa. En el caso del superado parcial, también os resalto ahí que las decisiones de repetición o de promoción, en el caso de que tengamos ciclos estructurados en 3 cursos, estamos con los alumnos de segundo, pues no se consideran como obstáculo para determinar la promoción, ¿vale? Es decir, un no superado a efectos de promoción es como un superado. Y también es importante que todas estas decisiones que adoptáis como equipo docente, como órgano colegiado, estén recogidas en el acta de la reunión. En cuanto a la exención de la formación, también está considerado en la normativa. Pueden quedar exentos total o parcialmente de la fase de formación en la empresa los alumnos que acrediten una formación a tiempo completo de 6 meses en el grado E y un año completo o equivalente en el grado D. Y a efectos de aportar esa experiencia laboral, consideramos los 5 últimos años. En cuanto a la oferta modular, la fase de formación en la empresa en modular se realiza cuando los alumnos han superado o superado parcialmente todos los módulos profesionales del ciclo o del primer curso. ¿Por qué superados o superados parcialmente? Pues porque habrá módulos que no se dualicen y esos estarán superados, y los que estén dualizados, como no se ha hecho la formación en la empresa, son los que tienen el superado parcial. El alumno que supera parcialmente un módulo, pues cuando supere los resultados de aprendizaje que están asociados a esa formación en el centro, pues tendrá superado totalmente ese módulo. O sea, el superado parcial, como ya sabéis, es porque falta esa formación en la empresa.
En cuanto a semipresencial y virtual, en virtual la prueba presencial de evaluación voluntaria se realiza al final del primer cuatrimestre y luego tenemos 2 presenciales, 2 porque son las correspondientes a la primera ordinaria y la segunda ordinaria. Y para acceder a las pruebas presenciales, los alumnos tienen que haber realizado enviado las actividades correspondientes dentro de los plazos establecidos. En cuanto al acceso a la formación en la empresa, es un poco diferente porque para la virtual los alumnos tienen que haber superado o superado parcialmente todos los módulos del ciclo formativo. Ya no nos vale que hayan superado solo los de primero. En virtual tienen que haber superado o superado parcialmente todos los módulos del ciclo formativo. En semipresencial combinamos las opciones de virtual y presencial, por tanto, aplicamos en cada caso lo propio de cada una de las modalidades. Las calificaciones también son algo pues que se contempla en la norma y que bueno, pues tampoco supone demasiado cambio con lo que tenemos actualmente. Los ámbitos se califican con la misma nomenclatura que utilizamos en la ESO, insuficiente, suficiente, bien, notable o sobresaliente. Hablo del grado básico. Los módulos profesionales y proyecto intermodular en una escala de 1 a 10, sin decimales. Si un módulo profesional o el proyecto no se superan en ellos no se superan todos los resultados de aprendizaje. Recordad que ya hemos dicho que no se supera el módulo y la calificación máxima sería de 4 puntos, con 1 o con más resultados de aprendizaje suspensos. Lo máximo que le podemos calificar al alumno es 4 puntos en ese módulo. Con carácter general, un superado parcial es porque nos falta, como ya he dicho, la fase de formación en la empresa o falta por resolver la exención. Y con carácter general, la norma lo que dice es que la calificación, cuando se realice esa formación en la empresa o se resuelva la exención, la calificación de ese módulo es la misma que la que tenía inicialmente, antes de que se realizara la formación en la empresa. Mirad, esto está pensado principalmente para la virtual, porque en virtual tenemos alumnos que cursarán los módulos en un centro y luego harán la formación en la empresa, posiblemente en otro centro. Entonces, el seguimiento educativo realmente de la parte que se controla a nivel docente se ha llevado a cabo en el centro donde ha cursado esos módulos virtuales, ¿no? Entonces, por eso se considera que lo más oportuno es que la calificación final que tenga ese módulo sea la que tenía inicialmente el alumno antes de realizar la formación en la empresa. Y también pues porque como equipo docente ya tenéis bastante con establecer ese plan de formación individual, determinar cómo se va a llevar a cabo esa formación en la empresa, pues por tanto pues ya de las calificaciones nos basamos o nos centramos en lo que los compañeros han llevado a cabo con esos alumnos en el centro en el que ha cursado o en los centros en los que han cursado esos módulos en virtual. Os vais a encontrar con módulos convalidados, exentos, con esa nomenclatura, con la renuncia a convocatoria. La nota final de los títulos se calcula como media aritmética de todos los módulos, de la nota correspondiente a todos los módulos, con independencia de la carga horaria que tengan. La nota es de 1 a 10 con 2 decimales. Los módulos convalidados sin nota o los exentos no computan en el cálculo de la calificación final. Me explico, módulo convalidado sin nota, ¿qué puede ser? Pues por ejemplo que un alumno de la Escuela Oficial de Idiomas presente una certificación que le convalida el módulo de inglés. El módulo de inglés queda convalidado pero no tiene nota. Ese módulo evidentemente no computaría en el cálculo de la calificación final. Otra cosa interesante que se ha incorporado a esta norma es lo que veis aquí relativo a la matrícula de honor. Los alumnos que tengan una calificación final en el ciclo de 9 o más puntos pueden obtener matrícula de honor, que bueno, pues de forma abreviada aparece como veis ahí. La matrícula de honor otorga la matrícula gratuita en el primer curso de los estudios universitarios en la Universidad de Castilla-La Mancha y se puede conceder una matrícula de honor por cada 20 alumnos o fracción, contando el total de alumnos que tenemos matriculado en el último curso y diferenciando las modalidades. Y por último, también os he remarcado ahí en color azul, cuando hablábamos de esa formación complementaria que se podría desarrollar, pues cómo se certifica, ¿no? Esa formación que es ajena al currículo. Bueno, pues además de la titulación oficial que esté asociada al título de técnico o de técnico superior que corresponda o técnico básico, se otorgará también, se entregará también a los alumnos que han hecho esa formación complementaria una certificación que lo acredite. Pasamos ya a el quinto punto de la exposición sobre la regulación del sistema de formación profesional de carácter dual. Esta nueva orden que va a derogar a la del 25 de mayo de
2016. Bueno, aspectos generales, regula la formación dual, la formación en la empresa, en centros públicos, entendemos públicos como tanto sostenidos con fondos públicos como públicos y centros privados, toda la oferta de grado D. Incorpora, como veis ahí, una fase de formación en empresas, mientras que la oferta de grado E, es decir, los cursos de especialización, pueden tener esa fase de formación en la empresa o no. También lo hemos dicho anteriormente. El régimen de la oferta es general o intensivo, ahora lo voy a puntualizar. Los resultados de aprendizaje que se determinen entre el centro educativo y la empresa se contabilizan o se consideran teniendo en cuenta el total de los resultados de aprendizaje de los módulos profesionales. O sea, no vamos a ver cada módulo en concreto, sino el global de los resultados de aprendizaje de todos los módulos profesionales, de manera que puede darse la circunstancia de que tengáis módulos que no se dualizan, que no tengan resultados de aprendizaje que se han asignado a la empresa. Se puede realizar en una o varias empresas sin ningún problema. Y bueno, con respecto a todo esto de los resultados de aprendizaje, que yo sé que suscita bastante duda, creo que mañana os va a quedar claro, vuelvo a repetir, con la sesión de José Garrigós. En cuanto a los complementos formativos, esto que os decía que también se puede acreditar, ¿no? Y que es una formación ajena al currículo, ¿qué pretende? Pues mejorar las condiciones de empleabilidad. En el régimen general puede ser hasta del 10% de la duración total del ciclo, o sea, hasta 200 horas, y en el régimen intensivo hasta un 40%, es decir, podría llegar a tener hasta 800 horas. Requiere de autorización previa de la delegación provincial. Su participación por parte del alumnado es voluntaria y se realiza en periodos distintos a los programados para los resultados de aprendizaje que se imparten en la empresa. Esa formación complementaria ha de constar en el plan de formación individual del alumno y puede ser que se asocie a estándares de competencia que no forman parte del perfil del título, o puede ser que sea una formación específica porque lo demande la empresa o el sector productivo. En cuanto a la oferta de la modalidad bilingüe, claro, esto también supongo que os lo habréis preguntado, ¿no? Si desarrolláis algún programa bilingüe en vuestro centro, en aplicaciones en vuestras enseñanzas, ¿cómo trabajamos luego esto en la empresa? Bueno, pues puede darse la circunstancia de que sí que se pueda trabajar porque la empresa pues mantenga relaciones internacionales y se vaya a trabajar el idioma y se pueda asegurar que se va a trabajar esa competencia con el alumno, o puede ser que no sea así, ¿no? Si no es así, pues la norma también contempla que se planificarán actividades de refuerzo de carácter complementario en relación con la competencia lingüística. En cuanto a la formación en materia de prevención, que ya os adelantaba también anteriormente, se acredita con ese resultado de aprendizaje que veis ahí. Alcanza las competencias necesarias para la obtención del título de técnico básico en prevención de riesgos laborales. Este resultado de aprendizaje lo tenemos tanto en IP de grado básico como en IP1 de grado medio y de grado superior. Los módulos profesionales que incluyan resultados de aprendizaje que estén relacionados con la prevención de riesgos se deberían priorizar y aplicar durante el primer trimestre, es decir, impartir durante el primer trimestre. Mirad, aquí os he puesto un triángulo de advertencia porque el que se dé la acreditación no supone que se dé la certificación. Entonces, puede ocurrir en algún caso puntual, pero esto son casos muy singulares, que el desarrollar determinada actividad requiera que el alumno tenga una certificación específica en materia de prevención. Bueno, pues si es así, ya digo que son ciclos muy puntuales y son casos muy concretos, evidentemente no podría realizar esa actividad porque la acreditación no da la certificación. En principio, ¿vale? Hay algunos títulos, algunos reales decretos de grado superior que sí la otorgan, pero en principio en la mayor parte no es así. En cualquier caso, la acreditación es suficiente para poder realizar las actividades que comúnmente se llevan a cabo en las empresas. En cuanto a la organización de la formación, bueno, pues ya os he dicho que tiene ese carácter flexible, como ya hemos mencionado. La fase de formación en la empresa tendrá en cuenta las condiciones con las que habitualmente se trabaje, en relación también, por ejemplo, con el teletrabajo. Imaginaos las empresas de informática que trabajan habitualmente pues de esta manera. Los alumnos, evidentemente, se acogen a esa forma de trabajo de la empresa. Y lo que os decía anteriormente, un resultado de aprendizaje así se puede impartir en una empresa íntegramente, pero un módulo profesional no se puede desarrollar íntegramente en una empresa, y tampoco la carga horaria de un módulo que se desarrolle en la empresa puede superar un determinado porcentaje. No puede ir más allá del 65% de las horas de duración total del módulo profesional.
En el último párrafo veis que dice que preferentemente la fase de formación en la empresa se alternará con la formación en el centro educativo. Bueno, claro, siempre que sea posible, porque ya hemos dicho que en el primer trimestre es complicado, porque los alumnos tienen que alcanzar esos resultados de aprendizaje que están relacionados con la prevención de riesgos laborales. En la oferta de grado D, como también os adelantaba anteriormente, pues tenemos formación en la empresa. Y la norma lo que dice es que habrá un periodo en el primer curso y otro en el segundo curso. Es decir, en cada uno de los cursos tenemos un periodo de formación con carácter general, pero hay excepciones. Por ejemplo, que pues tengamos movilidades internacionales o que el sector productivo no haga factible la fragmentación de la formación, o que tengamos alumnos menores de 16 años, o cuestiones curriculares, o que no haya suficientes plazas. Bueno, pues entonces habrá que valorar y analizar y ver qué medida o qué solución se adopta. En el régimen de la oferta, que lo tenéis aquí en este diagrama simplificado, en el general, como os decía anteriormente, tenemos el 20% de la duración total del currículo en grado básico, o sea, 400 horas, y entre el 25 y el 35% de la duración total del currículo en grado medio y grado superior. Es decir, como veis en la parte inferior, entre 500 y 580 horas. Y entre el 10 y el 20% de los resultados de aprendizaje se verían en la empresa. En el intensivo superamos el 35%, bueno, mínimo el 35%, podríamos llegar al 50% y los resultados de aprendizaje serían superiores al 30%. Nos vamos a la parte inferior, al régimen de la oferta más habitual, que es el general, el que ahora mismo se está ofertando en nuestra comunidad autónoma. No tenemos oferta intensiva en este curso. Bueno, pues duración de la formación en grado básico, además de esas 400 horas que ya os he dicho, también decíamos antes, ¿no? En primero se podrían desarrollar de esas 400 entre 70 y 120, y en grado medio y grado superior también entre 70 y 120 en primero, y 500, 580 sería el total. ¿Ampliable? Pues sí, hasta el 35%, hasta ese máximo de 700 horas que nos dice el Real Decreto 659/2023. Y os he señalado ahí lo de convenio porque obviamente para poder realizar la formación en la empresa, previamente se tiene que haber suscrito un convenio. Es competencia del director la rúbrica, la firma de ese convenio. Esto en las instrucciones que se dictan cada curso, pues está contemplado. Están los modelos también de convenios. En cuanto al calendario de la formación en la empresa, esto también se ha incorporado y a mí me parece interesante. Mirad, yo llevo en inspección desde el año 2018, esto nos pasaba principalmente al principio, cuando nosotros tenemos que dar el visto bueno a las FCTs fuera de la provincia o en periodo extraordinario. Al principio, como os digo, de yo llegar aquí, nos encontrábamos con casos en los que se rebasaba el horario laboral, es decir, se incumplía la normativa en materia laboral. Excedíamos las 8 horas diarias y no os hablo de ciclos que requisieran pues una especial consideración. Entonces, pues teníamos que pedir que se subsanara la documentación porque no se podían rebasar esas horas. Ahora, pues esto está contemplado en la norma. Se dice que pues el periodo de formación oscila entre las 7 y las 10 de la noche. Aquí tengo 11 porque esto es lo que tenía el último borrador, pero posiblemente esto se modifique en la orden que va a aparecer en 2 semanas y en lugar de las 11 sean las 10. Bueno, puede haber un pequeño cambio en este sentido. Y también se tienen en cuenta las horas totales, que no pueden superar las 40 semanales. Pero esto es lo general. ¿Puede haber situaciones excepcionales que condicionen o que determinen que esto se cambie? Pues sí, la temporalidad, los turnos, bueno, las situaciones que veis ahí, pero que habrá que informar y que se tendrán que autorizar. La formación en la empresa en la modalidad semipresencial y virtual, pues bueno, esto es recalca la norma lo que ya hemos dicho, ¿no? Que para poder realizar la formación en virtual se tienen que tener todos los módulos profesionales superados o superados parcialmente. En cuanto al cese y la interrupción, también es algo que merece puntualizar. Mirad, interrupción temporal es que el alumno interrumpe
temporalmente su formación en la empresa, pero la puede retomar. Por ejemplo, pues porque tenga una enfermedad o le hayan surgido obligaciones personales o esté de permiso de maternidad, de paternidad, de otras que se acrediten. El cese es el abandono definitivo. O sea, ha ocurrido algo que hace que el alumno pues ya no vaya a poder realizar esa formación en la empresa. Puede ser una incorrección, puede ser una falta de aprovechamiento del plan de formación, puede ser que haya incumplido con la normativa en materia de prevención. Recordad que si esto os pasa tenéis que darle trámite de audiencia porque estamos ante procedimientos administrativos y la normativa en este sentido es muy garantista. Entonces, pues antes de que se dicte un acto que es perjudicial para un ciudadano, para un administrado, para un alumno en este caso, se le tiene que dar trámite de audiencia, de alegaciones, se le tiene que escuchar. Bueno, puede ser que haya discrepancias entre el centro y la empresa. Pues bueno, esto es algo que suele ocurrir. Se puede designar una nueva empresa, no hay problema, y también así está contemplado en la normativa. En cuanto a los planes, os cuento muy poco porque también mañana lo vais a ver. Hay que diferenciar entre el plan de formación por enseñanza. El plan de formación por enseñanza lo elabora el centro y tiene un carácter más general. Este año este plan no se va a llevar a cabo. Se implementará el año que viene. Si no me equivoco, es así. Si no, compañeros, corregidme. Y el plan de formación individual es el que elabora el centro para cada alumno en particular. Pero claro, tiene que ir de la mano también del plan de formación por enseñanza. No pueden ser dos documentos que no tengan nada que ver. En cuanto a los tutores duales del centro, como sabéis, tenemos un tutor dual para cada grupo. Un mismo profesor no puede ser tutor dual de más de un grupo, menos cuando se trate de grupos de un mismo ciclo. Y el tutor dual tiene que impartir docencia en ese grupo en módulos profesionales que estén asociados a estándares de competencia del currículo. Bueno, además del tutor dual del centro, pues ahí también os destaco que tenemos un tutor dual en la empresa, como bien sabéis. Y por último, ya con esto acabo con esta parte. En la norma aparecen nuevos órganos de coordinación. Bueno, la coordinación siempre es importante en todos los procesos de enseñanza y pues como órganos de coordinación está el equipo docente, están los tutores, está el equipo directivo también que bueno pues desempeña labores de coordinación, por supuesto el departamento de orientación. En fin, tenemos en los centros toda una arquitectura de coordinación para darle coherencia a todos los procesos educativos y para no trabajar como en reinos de taifas. Eso lo tenemos todos claro. Pero ahora en la norma aparece pues una nueva estructura de órganos de coordinación. Cuidado que esto que os cuento no va a aparecer en todos los centros. Es competencia de la consejería determinar en qué centros pues se van a implementar estos órganos. Posiblemente pues se comience por los centros integrados de formación profesional, por los centros de excelencia, en fin, pues por centros a lo mejor que tienen una gran oferta de formación profesional, pero bueno, estos órganos están contemplados. Coordinación de innovación e investigación aplicada, como veis ahí, desarrollan pues algunas de estas funciones, potencian la aplicación de las TIC, metodologías innovadoras, nuevos materiales didácticos, en fin, todo esto que veis ahí, asumido por el Departamento de Innovación en los Centros Integrados de Formación Profesional, coordinación de emprendimiento y orientación profesional con tareas de promoción del emprendimiento, de proyectos, de iniciativas emprendedoras, en fin, un largo etcétera, preferentemente para el profesorado de FOL, coordinación de internacionalización, pues promueven proyectos internacionales, proyectos bilingües, proyectos de internacionalización de empresas, responsables del proyecto Erasmus Plus en los centros en los que tengamos implementado ese proyecto. Una pregunta al hilo de esto era, ¿entonces puede ser que un profesor de secundaria sea el responsable, el coordinador de internacionalización en un centro? Puede ser. La norma lo que dice es que preferentemente será profesorado de FP, de las enseñanzas de formación profesional, pero es potestad del director asignar la coordinación, con lo cual se podría dar la circunstancia. Y por último, coordinación de relaciones con las empresas. Bueno, pues promueven la coordinación con tutores duales, convenios de colaboración, asesoramiento a empresas, etcétera. ¿Quién es el responsable? Pues en los centros integrados de formación profesional, el departamento de relaciones con las empresas. Hay una dedicación horaria destinada a estas responsabilidades. Como veis ahí en esa ventana emergente que acabo de desplegar, 2 periodos lectivos semanales para el cargo, máximo 4 para quien asuma varios cargos, es decir, para quien tenga varias de estas coordinaciones. Bueno, y ya por último,
vamos a ver los aspectos a tener en cuenta en relación con la evaluación de los módulos profesionales. Me quedan 10 minutos, o sea que me viene el tiempo más o menos bien para contaros esto. Bueno, yo esto lo he enfocado desde el punto de vista del derecho a la evaluación objetiva, como os adelantaba al inicio de mi exposición. ¿Qué es eso del derecho a la evaluación objetiva? Pues que en todas las enseñanzas las órdenes de evaluación contemplan ese derecho a la reclamación por parte de los alumnos. Entonces, aquí os simplifico un poco cómo va el proceso. Os adelanto, desde el servicio de inspección nosotros hemos planteado que esto se cambie. No sé si nos han hecho caso y en la orden que se va a publicar el jueves esto estará cambiado o no. Ahora os digo en qué parte nosotros hemos planteado el cambio. Bueno, comenzamos con esa nota que le dais a los alumnos y el alumno no está de acuerdo con la nota que le habéis otorgado al módulo. Evidentemente, pues os pide las explicaciones oportunas y ahí os pongo entre paréntesis los tutores o los alumnos mayores de edad. Mirad, esto es importante. Me río un poco porque nos han llegado reclamaciones de alumnos que tienen 20 o 22 años y que las formulan sus padres. Claro, sus padres tienen derecho a tener información sobre el proceso educativo de sus hijos, más que nada porque están financiando o si están financiando esos estudios, es decir, si los alumnos no están emancipados. Pero eso es una cosa y otra es que el padre ostente la representación del hijo y nos presente los escritos en el nombre de su hijo, porque además es que esto lo tenemos que echar para atrás, tenemos que pedir que se subsane la solicitud porque se tiene que justificar, se tiene que acreditar legalmente la representación. Entonces, bueno, pues es un proceso que requiere de subsanación, porque si no, tenemos que echar para atrás la solicitud por falta de legitimación del reclamante. Esto que os digo y que nos llega a nosotros también es bueno que lo sepáis y que lo trasladéis a los centros. Es decir, cuando un alumno mayor de edad va a presentar un escrito o quiere presentar un escrito, en este caso de reclamación, pues que lo haga él en su nombre, porque él tiene la capacidad de obrar en este país a partir de los 18 años. Todos tenemos la capacidad de obrar con carácter general por ley y, por tanto, somos nosotros los que tenemos que relacionarnos con la administración. Bueno, le habéis dado las explicaciones al alumno y persiste el desacuerdo. Presenta reclamación por escrito, si es mayor de edad que la presente él, en el plazo de 2 días hábiles a partir de la comunicación de la calificación. Entonces entramos en el proceso que veis ahí en color amarillo. Esa reclamación se dirige a la jefatura de estudios. Nosotros hemos planteado que sea al director, porque el director es el máximo responsable del centro. En cualquier caso, bien el director, bien jefatura de estudios como está aquí contemplado, esto se ha calcado de la orden del 29 de julio de 2010, pues pasa al departamento correspondiente y al profesor. Y entonces el departamento tiene que estudiar esa revisión y tiene que elaborar un informe motivado. Ahora os voy a dar unas recomendaciones sobre el informe motivado. También hemos planteado que los asuntos sobre los que se tiene que pronunciar el departamento estaría bien, que se reflejaran en esta orden. Bueno, el departamento realiza su informe y todo esto lo tenemos que hacer muy rápido, porque desde que se presenta ese escrito por parte del alumno hasta que jefatura de estudios vuelve a comunicar el resultado de esa revisión realizada por el departamento, fundamentado en ese informe que ha realizado el departamento, pueden pasar como máximo 2 días hábiles. Entonces, el jefe de estudios, así se contempla ahora mismo en ese borrador, comunica por escrito a los tutores o al alumno, si es mayor de edad, la decisión. Y bueno, si se decide que hasta aquí hemos llegado, que es decir, que el departamento pues o bien ha admitido la reclamación o no la ha admitido, pero los alumnos pues deciden que no continúan reclamando, pues hasta aquí hemos llegado, como os digo, hemos parado con este proceso que se desarrolla en el centro, porque aquí acaba el proceso de reclamación en el centro. Si se estimara la reclamación, hay que cambiar las actas, hay que diligenciarlas, la competencia es del secretario, que es la persona en la que recae la función certificante en el centro, le da el visto bueno el director y ya está. Aquí también nosotros planteábamos otra cuestión y es que la competencia para decidir sobre la titulación y promoción es vuestra como equipo docente. Por tanto, cuanto menos tendría que reunirse al equipo docente para que se le diera solvencia a esa decisión de promoción o titulación. Bueno, vámonos al peor de los casos. Persiste el desacuerdo. Pues nada, estoy en el recuadro verde ese de la izquierda. Los padres o el chaval, si es mayor de edad, tienen 2 días hábiles para pedir al director que remita la documentación a la Delegación Provincial de Educación.
Y entonces entramos ahí en lo que es un recurso de alzada, entre comillas. Entramos aquí en unos plazos que están pues muy comprimidos y que nos llevan a todos demasiado apresurados, bajo mi punto de vista. Por eso os he puesto lo de recurso de alzada, entre comillas. Claro, el tema es que si estamos en un recurso de alzada, vamos a cumplir los plazos de un recurso de alzada. Es decir, un recurso de alzada se interpone en el plazo máximo de un mes desde que se notifica el acto y se resuelve en el plazo máximo desde que se presenta la reclamación, desde que se presenta el recurso, de 3 meses. Hombre, a lo mejor ni don Juan ni Juanito. 3 meses a lo mejor es mucho tiempo, pero es que fijaos cómo tenemos los plazos ahora mismo, que son los mismos que vienen en la orden del 29 de julio de 2010. O sea, desde que los padres o el alumno nos piden que se traslade la documentación a la delegación, el director lo tiene que hacer en 2 días. Y una vez que eso ha tenido entrada en la delegación, tenemos 5 días para estudiar la reclamación y para que el delegado provincial resuelva. Yo creo que es demasiado poco tiempo, tanto para vosotros como para nosotros. Vosotros estáis posiblemente en el final del curso. Estoy pensando en una reclamación de la segunda ordinaria. Tenemos que estudiar esa reclamación, posiblemente tengamos que reunirnos con vosotros. No nos da tiempo, ni a nosotros tampoco. Nosotros siempre damos celeridad a las reclamaciones, pero claro, también hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y hay que estudiar las reclamaciones con fundamento. Y más en estos casos, estamos en un recurso de alzada. Es decir, cuando esto se resuelva, se pone ya, es un acto ya firme en vía administrativa. Queda expedita la vía judicial, pero a nivel administrativo ya no se puede reclamar más. Por tanto, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Y hay que profundizar bien en el asunto. Y con 5 días, para todo, yo lo veo un poco complicado. Esto es lo que os digo que hemos planteado, hemos propuesto que se cambiara. Os doy algunas recomendaciones en relación con la elaboración de ese informe motivado. Independientemente de que podáis relatar los hechos, las actuaciones que habéis seguido, yo pondría el foco principalmente en estas 3 cuestiones. La adecuación de los criterios de evaluación relacionados con los resultados de aprendizaje, la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación y la correcta aplicación de los criterios de calificación. ¿Por qué? Pues porque estos 3 elementos son esenciales y porque además desde el servicio de inspección nosotros también nos tenemos que pronunciar sobre ello. Entonces yo creo que es importante que vayamos de la mano en esta cuestión y que tanto el departamento, que es el órgano que tiene esa competencia y que es profesional y que es especialista en la materia, como nosotros, analicemos las mismas cuestiones. Mirad, nosotros cuando llega la reclamación es que tampoco podemos irnos por las ramas. Ahí tenéis sobre los asuntos sobre los que nos podemos pronunciar. Lo veis en la parte de abajo. Aparte de que os pidamos algo más de documentación o que nos tengamos que reunir con vosotros para tener alguna aclaración o demás, nosotros nos pronunciamos sobre la adecuación de los resultados, contenidos y criterios de evaluación, sobre la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, sobre la correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación, claro, porque podría haber un error, ¿no? Y la administración puede corregir sus errores cuando son errores materiales, de hecho, o aritméticos. Por eso también a nivel de departamento es importante que eso lo comprobéis. También vemos si por parte del centro se ha cumplido con lo que está dispuesto en la normativa y otras cuestiones que consideramos relevantes. Yo, por ejemplo, soy de la opinión de que un defecto de forma no puede ser la línea que sigamos para atender una reclamación, ¿no? Yo creo que los defectos de forma, pues evidentemente habrá que corregirlos, pero si el proceso de evaluación ha sido garantista, si se han tenido en cuenta los referentes y si se ha llevado a cabo de manera correcta, no se ha conculcado el derecho a la evaluación objetiva, yo pues no suelo dar la razón al reclamante, no porque pretenda fastidiar a nadie, sino porque pues yo me fío totalmente del proceso de evaluación que ha llevado a cabo el profesor. Yo os puedo decir, en este tiempo que llevo en inspección, el 90% de las reclamaciones que yo he estudiado han sido desfavorables porque me he encontrado con programaciones didácticas y con procesos de evaluación bastante solventes. Hay veces en las que, claro, nosotros también tenemos las manos atadas porque si una reclamación, a mí también me ha pasado esto, se fundamentaba en el argumento que nos daba el profesor, es que había utilizado solamente un instrumento, un examen para evaluar la mayor parte de los criterios de evaluación, pues claro,
claro, eso es poco sostenible, ¿no? No hay evidencias, no hay registros, no hay otras actividades, no hay nada, pues no se relacionan los instrumentos con los criterios de evaluación, no hay coherencia, pues obviamente milagros tampoco podemos hacer. Pero bueno, con carácter general, pues eso no es lo habitual. Ya os digo que normalmente los procesos de evaluación están bastante bien atados. Por tanto, recomendaciones finales. Cuidado con la programación didáctica, tiene que ser coherente con lo que vosotros hacéis en clase. La programación de aula y la programación didáctica, segundo y tercer niveles de concreción curricular, programación didáctica segundo, programación de aula tercero, tienen que ser dos documentos que estén alineados y pues que uno se nutra del otro. Tenéis que fundamentar la evaluación en los referentes, eso es importantísimo, que sean los criterios de evaluación ponderados los que habéis utilizado para obtener la calificación. Emplear instrumentos variados sin desnortarnos, como decía anteriormente. O sea, puede ser que yo evalúe 5 o 10 criterios con un instrumento solo, pero claro, eso no puede ser la generalidad. Aplicar correctamente los criterios de calificación, cercioraros de que así ha sido. Y finalmente, pues tener evidencias de que al alumno se le han dado posibilidades de recuperar, de pues que se ha llevado un seguimiento de su proceso de aprendizaje, que hay registros suficientes y demás. Si todo eso está correcto, pues yo os digo que vuestro proceso de evaluación es bastante solvente. Bueno, con esto he acabado. Espero no haberos aburrido mucho y haberos despejado dudas. Lo dicho, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues a través de ese chat de preguntas y respuestas las podéis trasladar y el jueves intentaremos responderlas. Bueno, dejo de compartir pantalla y le devuelvo el control a Belén. Nada, muchas gracias, Jesús Ángel, por Nada, la aquí. ponencia, ha estado muy interesante. Han surgido un montón de preguntas que te las voy a hacer llegar Intentaré enseguida. contestarlas, intentaré Sí, contestarlas. y nada, agradecer a todos los participantes también su asistencia y nos vemos en la sesión de mañana. Venga, buenas tardes a todos. Buenas tardes.